Cain el Thor era un guardia imperial que defendió a su maestro incluso cuando éste tomó el camino de la locura al hacer un pacto con un demonio. Cain perdió contra su amigo, el líder rebelde Halo Redstone. Halo le grita a Cain preguntándole por qué desvió su espada en el último momento cuando podría haberse rendido. Cain ha sido libre de tomar sus propias decisiones durante los 29 años que ha vivido. Sin embargo, él considera que la muerte es la verdadera libertad. Finalmente cierra los ojos en la muerte, mientras su amigo Halo llora y le ruega que despierte, pero ya es demasiado tarde. Cain pronto se encuentra en el reino de los muertos. Es una extensión de la nada, pero Cain lo ve como la libertad. Se pregunta por qué su amigo Halo está llorando como un bebé. Cain le resta importancia creyendo que Halo se las arreglará solo. Cain está a punto de acomodarse para finalmente disfrutar de la libertad que se le ha otorgado cuando una luz brillante aparece a su lado. De repente, Cain se encuentra en un extraño entorno. Ha renacido como un bebé, pero sorprendentemente no como cualquier bebé. Ha renacido como el nieto de Halo. Resulta que le han dado un nombre y ahora es Keron. Keron no puede creer que Halo ahora esté viejo y arrugado, pero la situación más frustrante de todas es que ha renacido como el nieto de Halo. Años después, Keron está tomando lecciones de historia con su tutor. Este le lee un popular libro de historia que fue escrito por Halo. Al parecer, el evento que ocurrió entre Halo y Cain fue hace 45 años. Halo escribió en el libro que Cain encontró su muerte junto al emperador malvado hace 45 años. No pudo evitar que su maestro se desviara por un camino equivocado, pero puede ser considerado un símbolo de lealtad inquebrantable ya que permaneció junto a su maestro hasta el final. Después de que su tutor termina de leerle el capítulo, le pregunta a Keron qué opina. Antes de responder, Keron exige saber qué piensa su tutor. El hombre menciona que el duque Halo simplemente deseaba restaurar el honor de su amigo. La historia de que Halo y Cain eran amigos era conocida por todos. En el momento en que dice esto, Keron se levanta de su asiento y le pregunta a su tutor si está seguro de lo que dijo. Con un rostro severo, Keron le dice a su maestro que él cree que su abuelo en realidad le guarda rencor a su amigo y por eso está tratando de inmortalizar su nombre. El maestro se sorprende al escuchar esto y exige más detalles sobre lo que Keron está insinuando. Keron dice que Halo debe haber resentido a su amigo porque no se unió a él para rebelarse contra el emperador malvado, sino que se enfrentó a él. Keron está seguro de que Halo está haciendo todo esto para castigar a su amigo. Al parecer, Cain solo quería una muerte pacífica sin ser considerado un héroe, pero Halo está haciendo todo lo contrario. Finalmente, el tutor se da cuenta de que Keron podría tener razón porque hubo informes de que el duelo entre Halo y Cain terminó muy rápido, lo cual es extraño porque el dúo tiene el mismo nivel. En lo que respecta a habilidades, el tutor se da cuenta de la posibilidad de que Cain podría haber elegido la muerte en lugar de darle a su amigo una muerte adecuada. El tutor no puede creer que un niño de 10 años esté llegando a una deducción tan brillante. Sin embargo, sabe que no puede estar de acuerdo con lo que Keron está diciendo, porque el duque simplemente lo acusaría de blasfemia y le cortaría la cabeza. Justo en ese momento, Keron alivia la tensión en la habitación diciéndole a su tutor que solo estaba bromeando con él y eso es todo. El maestro finalmente suelta un suspiro de alivio. Después de su lección con el maestro, camina por el pasillo y narra cómo es el nieto más joven de Halo. Keron no puede creer que Halo haya procedido a convertirlo en un héroe. Keron llega a la sala del templo donde encuentra a su padre Pale rezando a su ser divino. Keron se acerca a su padre preguntándole si está preocupado por su ceremonia del despertar y que por eso está rezando. Pale lo admite y se disculpa con Keron diciéndole que él no pudo despertar ningún poder a diferencia de sus dos hermanos mayores. Pale reza constantemente porque tiene miedo de haberle transmitido su rasgo inútil a Keron. Keron entonces pone su mano en el hombro de su padre, diciéndole que no importa lo que digan los demás, él es el mejor padre. Esto casi hace llorar a su viejo y abraza a Keron diciéndole que él también es el mejor hijo para él. Pel le hace cosquillas en las mejillas a su hijo antes de sugerir que vayan a comer. Como de costumbre, Keron le dice a su padre que quiere carne. Esa noche Keron yace en su cama pensando en la ceremonia del despertar. Recuerda que en su vida pasada él y Halo hablaron sobre la ceremonia y cómo era solo una vieja y polvorienta tradición. Al parecer es una ceremonia para desbloquear el poder mágico innato de uno. Incluso en su vida pasada a Keron nunca le importó mucho la magia o siquiera el poder. Siempre ha anhelado la libertad solo para alejarse de la gente y de todo. Resulta que Keron ya había despertado su poder mágico pero se mantuvo callado intencionalmente. Desea poder decirle a su padre que no hay nada de qué preocuparse. Más tarde Keron y sus padres se dirigen a la estación de tren. Su madre le dice que tecnologías como el tren fueron posibles gracias al patrocinio de su padre. Keron se alegra de escuchar esto, pero Pale intenta ser modesto diciéndole a su esposa que deje de halagarlo. Keron entonces le hace saber a su padre que está orgulloso de él y sus logros. Aunque Pale no tiene magia, él solo es responsable del 30% de las finanzas del ducado Reston.
Caron se alegra de que tiene un padre y una madre que son confiables y los considera los verdaderos padres perfectos. Poco después, el tren llega a la finca principal de la familia Reston, llamada la Fortaleza del Mar Azur. Caron puede ver a Halo desde dentro del tren, y como Halo lo ha convertido en un héroe, Caron está preparado para convertirse en exactamente lo contrario. Quiere asegurarse de que los esfuerzos de Halo sean en vano, ya que planea ser el peor Reston en la historia de los Reston. Cuando el tren llega a la estación, son recibidos por el mayordomo principal de la familia Hinrik. Acompañando a Hinrik, hay otros mayordomos de la mansión. Caron puede ver de inmediato que los caballeros son especiales porque descubrieron fácilmente que ha despertado su maná. Esto le dice a Caron que los caballeros son mucho mejores que los babosos que tienen en su territorio. Caron sabe que su abuelo se enterará de esto muy pronto, pero no le importa. Hinrik entonces los guía al palacio principal. Al entrar, Pale tiene que atender sus deberes de saludar a otros miembros de la familia. Caron no tiene más opción que quedarse en una de las salas de espera por su padre. Caron se para junto a la ventana para contemplar la belleza de la fortaleza. Como no hay nada que hacer, piensa en visitar la biblioteca. De repente su primo Leo aparece detrás de él. Leo se sorprende de que Caron ya esté pensando en ir a la biblioteca en su primer día de visita a la fortaleza. Leo dice que los rumores de que es un ratón de biblioteca son ciertos. Leo entonces comienza a hablar pestes de Pale y del hecho de que no puede despertar su magia, lo que significa que Caron también es así. Leo lo incita a que se ponga a estudiar para que al menos pueda hacer dinero como su padre. Caron se enfurece al escuchar esto y camina enojado hacia Leo. Leo desata su diminuta aura tratando de asustar a Caron. Justo en ese momento, Caron muestra su verdadera cara. Una cantidad abrumadora de aura emerge de su cuerpo mientras dice que Leo es un perro. Leo se queda en shock al ver el poder aterrador que emana del cuerpo de Caron. Se ve obligado a preguntarle a Caron cuándo despertó su magia porque su padre no le contó nada al respecto. Caron entonces le responde a Leo diciéndole que su propio padre tampoco está al tanto de que ha despertado su magia. Después de revelar esto, Caron le hace saber a Leo que va a haber un pequeño problema. Como Caron planea convertirse en un nieto basura, obviamente no necesita que nadie compita con él en eso. Leo casi se desmaya del miedo mientras pregunta a Caron qué planea hacer. Una vez que Caron le ha informado a Leo de su plan, decide que darle una paliza es lo que sigue. Leo solo puede quedarse parado como un buen niño de mami mientras está a punto de ser masacrado por nuestro prota. Más tarde, Pale se entera por Hinrik de que Caron ha despertado su magia. Obtuvo esta información de los caballeros que los acompañaron a la finca. Rafael se sorprende de que Caron despertara y no dijera nada. Rafael es el segundo hijo de la familia y es muy bueno en matemáticas. Rafael entonces se voltea para mirar a su hermano Pale, preguntándole si planeaba decírselo. Pale les asegura que él tampoco estaba al tanto de todo el asunto. El primer hijo, Tails, le insiste a Rafael que se detenga con acusaciones sin fundamento. Tails es consciente de que Pale no tiene magia, por lo que podría no haber sabido que su hijo ya había despertado la suya. Están en medio de esta conversación cuando uno de los mayordomos entra corriendo diciéndole a Hinrich que tiene que ir. El mayordomo entonces ve a Rafael en la habitación, le hace saber lo que pasó y Rafael ya está furioso listo para hacer pedazos a Caron. Pale intenta decirle que se calme porque debe haber sido un malentendido, pero Rafael no le hace caso. Importa. Llega a la sala de espera y encuentra a su hijo totalmente desfigurado después de que Caron lo ha golpeado como un loco. Caron intenta actuar como si no supiera nada mientras inclina la cabeza para saludar a sus mayores, pero Rafael lo agarra. Rafael está listo para golpear a Caron mientras le exige saber por qué golpeó a su hijo de esa manera. Pale corre hacia su hermano para intentar detenerlo. Sin miedo en su voz, Caron le dice a Rafael que golpeó a Leo porque insultó a su padre. Caron incluso le pregunta a Rafael qué habría hecho él si alguien hubiera insultado a su padre. Esto enfurece a Rafael y cree que Caron está lleno de basura. Pale intenta que su hermano se calme, pero Rafael se vuelve hacia él y lo regaña por hacer un trabajo tan pésimo criando a su hijo. Antes de que todo el asunto escale, Hinrik entra en la habitación diciéndoles que se calmen. Hinrik revela que el propio Halo ha decidido que él será el juez del caso. Pale rápidamente aleja a su hijo de Rafael, ya que su padre ha hablado. Pale le pregunta a su hijo si está bien, y él le asegura a su padre que sí. Con esto, Hinrik sugiere que es hora de que se dirijan a los aposentos de Halo. Caron está listo para ver a Halo después de mucho tiempo. Al llegar a los aposentos de Halo, le pregunta a Caron por qué causó un incidente tan grande en el momento en que llegó a la fortaleza del Mar Azur. Pale intenta mediar en nombre de su hijo, pero Halo le hace saber a Pale que la pregunta no es para él, y él lo quiere escuchar directamente a Caron. Halo está bastante seguro de que Caron no hace las cosas sin pensarlo dos veces, así que quiere escucharlo antes de emitir su juicio. Caron está impresionado de que Halo escuche su versión de la historia antes de tomar la decisión de castigarlo o no. Caron entonces le dice a Halo lo mismo que le dijo a Rafael.
Caron dice que se encargó de Leo porque insultó a su padre. Rafael se enoja e intenta interrumpir a Caron, pero Halo golpea su mesa con ira y llama al orden a Rafael diciéndole que sepa cuál es su lugar. El miedo se apodera de Rafael y rápidamente se disculpa con su padre por hablar fuera de turno. Halo entonces dice que es simple porque pueden llamar a Leo para preguntarle los detalles del evento. Halo entonces le pregunta a Heinrich si Leo ha terminado de recibir tratamiento y Heinrich dice que sí. Le asegura a Halo que hará que traigan a Leo a la oficina. Halo entonces le dice a Caron que tiene algo más que necesita preguntarle. Caron ya sabe lo que está a punto de preguntar y le hace saber a su abuelo que despertó hace 3 años. Incluso Pale está sorprendido de que hayan pasado 3 años desde que Caron despertó su magia. Halo luego le pregunta por qué mantuvo la información oculta a su padre. En el fondo, Halo está impresionado de que Caron despertara su magia por su cuenta. Caron entonces afirma que no tenía idea de que era magia y que solo se dio cuenta después de leer un libro. Cuando finalmente descubrió que era magia Caron, le dice a Halo que simplemente decidió mantenerlo en secreto por diversión y nada serio. Caron menciona que fue aún más divertido mantenerlo en secreto porque los caballeros en su territorio son demasiado tontos para darse cuenta de que ha despertado su magia. Halo luego le pregunta si no hay nada que agregar a lo que acaba de decirle y él dice que sí. Justo en ese momento Leo entra en la habitación con la cara toda vendada. Halo entonces le pregunta a Leo si es verdad que insultó a su tío. Leo tartamudea antes de hablar y Caron interrumpe rápidamente diciéndole a Halo que en realidad lamenta haber golpeado a su primo a pesar de que habló basura sobre lo incompetente que era su padre. Incluso Leo se sorprende cuando escucha las palabras que salen de la boca de Caron porque él básicamente está exagerando las cosas. Leo quiere desmentir esto, pero una rápida mirada a la cara aterradora de Caron le hace saber que está acabado si intenta hacerse el listo. Halo entonces le pregunta a Leo de nuevo si lo que dijo Caron es la verdad. Leo no tiene más remedio que admitirlo diciéndole a su abuelo que era la verdad. Halo entonces decide no emitir su juicio todavía ya que la ceremonia de despertar es al día siguiente. Les asegura que su castigo les será dado después de la ceremonia de despertar. Con esto despide a sus hijos y nietos de sus aposentos. Más tarde esa noche Halo habla con Heinrich sobre Caron. Ambos están de acuerdo en que Caron es un chico interesante. Halo está impresionado con el hecho de que Caron despertó su poder hace 3 años e incluso se lo ocultó a todos. Además de esto, Halo cree que Caron está cuestionando la habilidad de los caballeros que asignó al territorio de Pale. Halo cree que el chico le está diciendo sutilmente que estaba descuidando a su hijo Pale. Heinrich no cree que este sea el caso y le dice a Halo que debe estar pensando demasiado las cosas. Halo argumenta, de manera diferente diciendo que ese es exactamente el caso porque puede sentir que Caron es de una estirpe distinta. Sin embargo, está seguro de que si hay algo especial en Caron lo descubrirán al día siguiente, que es la ceremonia del despertar. Halo tiene curiosidad por ver si Caron podrá terminar la ceremonia del despertar de forma segura, y si lo hace siente curiosidad por ver qué poder despertará en el proceso. La noche siguiente Caron se une a su padre, su abuelo y los ancianos de la familia, mientras caminan hacia el bosque. Caron puede sentir lo increíblemente hábiles que son los ancianos a pesar de que se han retirado del servicio activo. Con ellos están Tales y su hija Leona. Rafael y su hijo mocoso Leo también están presentes. Debido a que toda la familia está reunida, Caron se da cuenta de que todo el asunto es mucho más importante de lo que pensaba. Momentos después llegan a su destino, que es la piedra del juramento. Halo declara que es hora de que comiencen la ceremonia del despertar. Les dice a los participantes que una vez que pasen por la grieta abierta, por la piedra del juramento encontrarán un mundo materializado por la piedra del juramento. Aparentemente el mundo mostrado por el juramento es diferente para cada persona. Halo menciona que la ceremonia terminará cuando el participante use el arma obtenida en ese mundo para destruir el mundo mismo. Después de escuchar todas las instrucciones, Caron cree que está listo. Halo saca su colgante y realiza un simple hechizo que resuena con la piedra del juramento. Esto deja una luz cegadora que brilla hacia el cielo. Halo entonces insta a Caron a entrar en la grieta que acaba de abrirse, a menos que tenga miedo. Pale está preocupado por su hijo, pero Caron le asegura que estará bien. Sin embargo, a Caron todavía le parece peculiar todo el asunto de usar el arma que encuentre más allá de la grieta para destruir el mundo, ya que disfruta destruyendo cosas. Él cree que sería muy fácil para él hacer eso. Justo cuando está a punto de desaparecer por completo, en la grieta oye a su abuelo decirle que supere su miedo. Caron entra en la grieta y pronto se encuentra en un lugar familiar. Este era el palacio donde luchó para defender a su maestro, el emperador malvado. Los cuerpos de sus hombres están esparcidos por todas partes, y Caron se pregunta por qué la grieta le está mostrando esto a él. Caron asume que la grieta está tratando de hacerlo sentir culpable por la muerte de sus camaradas inocentes. Caron continúa subiendo las escaleras del palacio principal que conducen al trono. De repente oye una voz que le dice que su mundo es cruel y desolado. La voz lo llama
un hijo de los lobos azules. Se le dice que ha llegado el tiempo del pacto y la voz promete cumplir lo que se hizo con su antepasado. Karan intenta adivinar si la voz que está escuchando es la de un demonio. La voz entonces le dice que la sangre que fluye por sus venas no puede ser invadida por un demonio inferior. La voz lo insta a superar su miedo y ascender al trono. Karan finalmente llega a la sala del trono y nota que hay algo sentado en el trono. Este era un trono que el emperador quería proteger tanto que tuvo que hacer un trato con un demonio. Karan se siente culpable de que él y sus camaradas tuvieran que morir por eso. Una vez que llega al trono, la voz le da la bienvenida en nombre del clan azul. Justo entonces Karan ve una espada en el trono y la voz le dice que esta es su arma. Karan se sorprende al ver esto porque es su amada espada que le fue dada por el emperador. La espada es conocida como la espada demoníaca ruina. La voz entonces insta a Karan a infundir su maná en la espada. Karan tiene miedo de hacer esto porque es una espada demoníaca que devora el alma del usuario. La voz le asegura a Karan que los pensamientos malignos que residían en la espada han sido expulsados por Halo. La voz afirma que lo que Karan está mirando es simplemente una forma distorsionada colocada por un demonio. La voz insta a Karan a tomar la espada y despertarla porque solo él puede hacerlo. Karan se pregunta si realmente está bien que toque la espada. Tiene miedo de poder volver a su yo del pasado que tomó innumerables vidas obedeciendo las órdenes del emperador. Justo en ese momento recuerda a Halo diciéndole que supere su miedo. Finalmente se da cuenta de que el propósito de la ceremonia del despertar no es solo obtener un arma, sino que el heredero de la familia que ha despertado la claridad azul supere la fuente de su miedo. Siendo este el caso, Karan toma la espada. Sus ojos se iluminan de inmediato mientras la espada comienza a resonar con él. De repente Karan se encuentra en la zona de claridad. La espada comienza a cambia de forma mientras el aura roja que la cubría se disipa. La voz entonces le dice a Karan que no tiene idea de por qué la espada se le presentó de esa forma, pero que la espada es originalmente la espada de su padre fundador, Rayl. La voz le hace saber a Karan que la espada que su abuelo tomó también era la espada de un padre fundador, pero, a diferencia de la de su abuelo, la razón por la que esta espada no fue registrada en la historia fue porque posee un poder completamente diferente al que su familia suele blandir. Karan agarra la espada y el maná de la espada comienza a filtrarse en su cuerpo causándole un dolor inmenso. Sin embargo, la voz lo insta a soportar el dolor mientras el maná recorre su cuerpo. Karan sonríe al darse cuenta de que la energía del maná que fluye en su cuerpo se ha vuelto más intensa. Debido a la increíble sensación que está experimentando Karan, descubre que el maná azul es increíble. Karan entonces le pregunta a la voz cuál es el verdadero nombre de la espada. La voz contempla la espada hablando de cómo ha decapitado a incontables demonios y devorado sus poderes. La voz continúa con la alabanza mencionando que es una espada que incluso los demonios temían, razón por la cual su existencia fue borrada de la memoria. Es una espada nacida de las profundidades, del Mar del Norte, un lugar oscuro pero puro. La voz finalmente revela el nombre de la espada y se llama la espada de ejecución, la guillotina. Karan está asombrado por la apariencia de la espada y el poder que contiene. La voz entonces le informa a Karan que la espada se asemeja a la oscuridad del mar profundo, razón por la cual se adapta también a su destino. Karan entonces decide preguntarle a la voz por su identidad. Él supone que la voz es parte del clan azul, que es el de la familia, Dragón Guardián. Sin embargo, la voz le hace saber a Karan que aún no tiene el poder para conocer su verdadero nombre. La voz entonces menciona que Karan puede encontrarlo en el Mar del Norte si algún día obtiene el poder para dominar el mar. Después de esto, Karan le pregunta a la voz cómo se supone que debe salir de la grieta y la voz le señala que ya debería ser obvio para él. Karan se da cuenta de que necesita destruir el trono. Sin dudarlo, Karan destroza el trono en pedazos, ya que esto es lo que siempre ha querido hacer. Mientras tanto, los miembros de la familia esperan a que Karan emerja de la piedra del juramento. Halo nota que Pale está preocupado y lo insta a no estarlo. Halo entiende por qué está preocupado, pero le dice que se componga. De repente la piedra comienza a temblar y una luz brillante aparece en medio de la piedra, antes de hacerse añicos, dejando a todos conmocionados y atónitos. Justo en ese momento, Karan emerge de donde se supone que debería estar la piedra rascándose la cabeza. A juzgar por cómo todos lo miran fijamente, sabe que ha metido la pata otra vez. De repente se da cuenta de que la piedra del juramento no está por ninguna parte. Pale se lleva las manos a la cabeza con pavor, ya que no puede creer que la piedra del juramento se haya hecho añicos debido a la ceremonia de despertar de su hijo. Karan intenta hacerse el interesante con su abuelo, distrayéndolo de la piedra para que se fije en el arma en su mano. Halo mira mejor el arma y se da cuenta de que es la guillotina, la cual perteneció a su ancestro. Esta era una espada que fue borrada incluso de la historia de la familia y fue transmitida oralmente al jefe de la familia y a los ancianos.
Halo se pregunta por qué la espada ha aparecido de repente. Se pregunta si el tiempo del pacto se acerca. Se da cuenta de que Karan sostiene la espada con tanta naturalidad y se pregunta si no le tiene miedo a ella. Karen simplemente responde que no le tiene miedo. Halo entonces revela que hace mucho tiempo sus ancestros, quienes no pudieron cumplir su pacto con el Azul, dragón de aniquilar a los demonios que cruzaban desde el fin del mundo, dejaron atrás la piedra del juramento como prueba del pacto, haciendo un voto al futuro. Estaban esperando pacientemente a aquel que algún día llevaría a cabo ese pacto. Ya que Karen acaba de aparecer con la misteriosa espada Halo, se pregunta si él es el elegido para llevar a cabo dicho pacto. Halo entonces levanta su mano para declarar que Caron, hijo de Pele, es un miembro legítimo de la fortaleza del Mar Azur. Añade que es un descendiente directo elegido por la guillotina y digno de heredar el estilo del mar espiritual. Rafael no puede creer que el mocoso que le dio una paliza a su hijo sea él, que reciba el estilo del mar espiritual. Pelle simplemente corre hacia su hijo para preguntarle si está herido, pero él le asegura a su padre que está bien. Incluso Tails está sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos, porque pensaba que conocía todas las armas de su historia. Pero nunca había oído hablar de la guillotina, además de que la sola vista de la espada le provoca escalofríos. Una vez que todo está resuelto, Halo les dice a los miembros de su familia que es hora de que se vayan. Cuando Halo se da la vuelta para irse, Rafael llama a Tails para quejarse con él. Le pregunta a Tails si había oído hablar de la espada antes, pero él dice que no. Rafael está evidentemente furioso y listo para destruirlo todo, pero Tails le insiste en que se calme diciéndole que no es momento de pelear entre ellos. Momentos después, Pale y su esposa se preparan para regresar a su territorio, pero Caron debe quedarse atrás por su entrenamiento. En la estación, Pale le pregunta a Caron si estará bien, y él dice que sí. Hinrik le asegura a Pyle que no hay lugar más seguro que la fortaleza del Mar Azur. Pele está de acuerdo con esto, pero le dice a Hinrich que no le preocupan los enemigos externos, más bien le preocupan las amenazas internas. Al mismo tiempo está tratando de consolarse con el hecho de que sus hermanos no actuarán precipitadamente con su padre cerca. Hinrich entonces le dice a Pale que la persona asignada para dirigir la herencia del estilo del mar espiritual para Caron es Sabina. Cuando Caron oye que su tía estará a cargo de esto, suelta un suspiro de alivio. Sabina Reston es la hermana de Halo, y es conocida como una maestra tan hábil como el propio Halo. En algún momento incluso se refirieron a ella como la loba blanca. Pele le hace saber a Caron que a Sabina siempre le ha caído bien, así que le pide a Caron que no le falte el respeto a su tía. Caron le asegura a su padre que hará todo lo posible por no hacerlo. Hinrik entonces menciona que Halo está haciendo planes para prepararle una residencia en la fortaleza del Mar Azur, lo que significa que puede visitarlo cuando quiera. A Pele se le llenan los ojos de lágrimas al oír esto, ya que finalmente está recibiendo el trato de un miembro de la familia. Pale le agradece a Hinrik su ayuda y dice que finalmente puede irse sin preocupaciones. Pale le da una palmada en la cabeza a su hijo y le dice que nunca dude en buscarlo si necesita algo. Con esto Pal y su esposa se van. Más tarde, Hinrik guía a Caron hacia donde Sabina está esperando. Caron habla de lo ansioso que está por ver a su tía abuela. Hinrik entonces le aconseja que no se refiera a Sabina como abuela, ya que a ella no le gusta que la llamen así. Caron se toma el consejo en serio, pero se pregunta qué tiene de malo que a una anciana la llamen abuela. Pronto llegan a la cámara de cultivo de la fortaleza del Mar Azur, que solo está disponible para los descendientes directos de la familia. Hinrik le informa a Caron que Sabina lo está esperando adentro. Añade que Leo también está esperando dentro de la cámara. Cuando Caron se entera de la presencia de su primo en la cámara, ya está pensando en cuánto dolor le va a infligir. Hinrik dice que Rafael fue quien específicamente solicitó a Sabina que fuera la mentora de su hijo. Caron corre emocionado hacia la cámara, ya que no puede esperar para encontrarse con su primo. Hinrich puede ver que las cosas están a punto de animarse en la casa después de mucho tiempo. Justo cuando llega a la puerta, Caron ya puede sentir un inmenso poder mágico viniendo del interior. Justo entonces, oye la voz de Sabina desde adentro preguntándole por qué no entra. Caron abre la puerta con cuidado y saluda. Caron se sorprende cuando ve a Sabina y la sorpresa se le nota en toda la cara. Incluso Sabina lo ve y sabe que Caron está en shock porque ella luce como una hermosa y deslumbrante joven y no lo que Caron esperaba. Caron se pregunta si Sabina reconstruyó su cuerpo con poder mágico. Se da cuenta de que este es el reino del caballero de 8 estrellas. Sabina entonces le dice a Caron que reaccione y deje de mirar como un pasmado. Le pide a Caron que se siente en una posición con las piernas cruzadas. Le dice a Caron que se siente junto a Leo, y Leo ya está temblando en el momento en que ve a su primo acercándose a él. Caron empeora las cosas al acercarse mucho a Leo y decirle que la posibilidad de que se vean acaba de aumentar. Una vez que Caron está en posición, Sabina revela su
sorpresa de que él sepa que ella es la loba blanca. Caron menciona que le gusta estudiar, razón por la cual aprendió mucho de historia. Sabina se da cuenta de que Halo no bromeaba cuando dijo que Caron es un chico interesante. Caron se interesa de inmediato y le pregunta a Sabina qué dijo su abuelo sobre él. Al parecer, Halo le dijo a Sabina que Caron es un chico interesante y que a ella le caería bien. Halo también añadió que Caron es un chico que debe navegar el vasto océano para que pueda gobernar el mar algún día. Y para esto Halo quiere que Sabina se convierta en el faro de Caron. Con solo ver a Caron una vez, Sabina ya está de acuerdo con su hermano en que Caron tiene un talento inmenso. Ella cree que su talento también es infinito y vasto. Lo compara con el de un mar abierto. Sabina cree que Caron es como una ola salvaje e indomable, pero que sin duda tiene el potencial para gobernar el gran mar algún día. Sabina no puede esperar para divertirse, mientras le enseña a Caron cómo funcionan las cosas. Sabina entonces comienza su lección diciéndoles a los chicos que la posición de piernas cruzadas es el cimiento más básico para el entrenamiento de maná. Les asegura que es posible hacer el entrenamiento de maná estando de pie, pero primero necesitan pasar la etapa introductoria. Sabina muestra ¿a qué se refiere desatando su maná mientras está de pie frente a ellos? Leo se cubre los ojos por el aura abrumadora, pero Caron mira fijamente a Sabina para presenciar la increíble forma del maná azur. Sabina entonces revela que la técnica de dominación del mar es un método que usan para gobernar el mar. Sabina dice que de hecho pueden crear y operar océanos dentro de sus cuerpos usando maná azur. Cuantos más océanos operan, más fuertes se vuelven. Es cuando finalmente obtienen el poder para operar 8 océanos que alcanzan el nivel de 8 estrellas. Sin embargo, la etapa en la que uno puede operar los 8 océanos juntos como una unidad singular se llama el nivel de 9 estrellas. Aparentemente solo hay 3 niveles de 9 estrellas en el continente y en el imperio solo uno. Persona ha alcanzado ese nivel y es Halo. Cuando Caron escucha esto, su determinación de superar a Halo en esta vida arde a través de su cuerpo. Sabina se da cuenta de esto y comprende que Caron tiene un fuerte deseo de poder. Sabina ya está anticipando su proceso de entrenamiento con Caron. Por un momento ella les enseña a los chicos cómo permitir que su maná fluya a través de sus cuerpos. Lo compara con olas que son turbulentas al principio. Sabina se sorprende cuando ella ve el nivel de maná que emana del cuerpo de Caron. No puede creer que Caron acaba de despertar, pero ya está mostrando niveles tan aterradores de maná. Lo compara con Leo, a quien le han enseñado las técnicas de dominación del mar desde que tenía 2 años. A pesar de que Leo ha estado aprendiendo esto durante años, él todavía no puede compararse con Caron, con lo que Sabina está viendo. Sabina también nota que Caron está abriendo sus propios pasajes de maná por sí mismo sin que ella tenga que enseñarle. De repente Caron siente un dolor agudo en su cuerpo, y en el momento en que siente este dolor detiene el entrenamiento de maná sorprendiendo a Sabina. Ella está impresionada de que Caron pueda sentir la tensión en su cuerpo y detenerse antes de lastimarse. Por otro lado, Leo se desmaya y Sabina corre a ver cómo está. Como el entrenamiento de maná es peligroso, Sabina está allí para supervisarlos. Caron está decepcionado de lo débil que es su primo. Sabina no puede creer lo sereno que está. Caron dado el ardiente deseo dentro de él de volverse más fuerte. Ella llega a la conclusión de que Caron podría no necesitar un faro después de todo. Justo entonces Sabina le dice a Caron que se asegurará de que él esté a salvo durante 3 años. Lo insta a desarrollar la fuerza para protegerse a sí mismo durante los próximos 3 años. Caron acepta esto y se lo toma muy en serio. Poco después los 2 chicos se dirigen al campo de entrenamiento nocturno. Caron lleva su espada consigo y Leo intenta decirle lo aterradora que es la espada. Caron le grita a Leo diciéndole que precisamente para evitar hablar de lo amenazante que es la espada la puso en la vaina que le dio Halo. Leo aclara la situación rápidamente diciendo que está bien con la forma en que Caron haga las cosas. Se encuentran con el caballero Lobo de Mar, comandante Ceras, quien les informa a los 2 jóvenes nobles que él estará a cargo de su entrenamiento de ahora en adelante. Después de las presentaciones, Caron se da cuenta fácilmente de que Ceras está en el nivel de 8 estrellas. Ceras entonces les dice a los chicos que no se dirigirá a ellos como los nietos del duque hasta que sean reconocidos por los caballeros Lobo de Mar, conocidos como los Lobos Azules. Caron le sonríe a Ceras asegurándole que no le importa el título, ya que de todos modos no está acostumbrado a él. Además, es consciente de que es una tradición ganarse el respeto de los Lobos Azules a través de la habilidad. Ceras está impresionado por la reacción de Caron porque la mayoría de los nobles habrían expresado su descontento. Tal como se esperaba, Leo lo miró con desdén. Ceras cree que un sucesor con la cabeza bien puesta ha finalmente llegado. Pero cuando mira más de cerca la determinación de Caron, se da cuenta de que algo peor acaba de aparecer en la casa. Ceras ve a Caron como un sinvergüenza aún más grande que Leo. 3 años después, Sabina y Ceras tienen una reunión con Halo en sus aposentos. Halo le dice a Sabina que deje de robarle su licor, pero Sabina lo desprecia afirmando que es el pago por enseñarle a su nieto durante 3 años, lo cual fue su petición, por cierto.
Halo sonríe, porque no esperaba que 3 años pasaran tan rápido. Luego le pregunta a Sabina sus impresiones sobre Caron. Sabina lo resume de forma sencilla, diciéndole a Halo que su nieto es un maldito monstruo. Halo regaña a Sabina por llamar monstruo a su nieto. Luego le pregunta a Seras también su opinión personal. Sorprendentemente, Seras comparte la misma opinión que Sabina. Seras dice que Caron es excepcional en todos los aspectos, y esto incluye sus habilidades físicas, su talento innato, y su actitud y voluntad para el entrenamiento. Seras va más allá y dice que Caron podría ser un prodigio mejor que Hugo, el primogénito de la familia Tales, quien se rumorea que es un genio. Sabina entonces le dice a su hermano que la situación podría causar problemas dentro de la familia si no se maneja adecuadamente. Ella señala que Caron definitivamente tendrá influencia en la línea de sucesión y esto podría causar una ruptura entre los hijos de Halo. Sabina cree que Rafael y Taes podrían convertirse en una amenaza para Caron. Sabina dice que Halo podría tenerlo bajo control por el momento, pero en el instante en que el talento de Caron se conozca, en todo el imperio será un problema. Halo también entiende todo lo que Sabina dice, pero está tratando de hacerse el desentendido. Sabina entonces le pregunta a Halo si cree que su familia está acabada, ya que la piedra del juramento ha sido destruida. Al parecer, el número de bestias mágicas que cruzan desde más allá del Mar del Norte ha aumentado considerablemente. Halo entonces le asegura a Sabina que quien rompió la piedra también levantará una nueva. Así fue como su padre fundador levantó la piedra en aquel entonces. Sabina se sorprende al oír esto, ya que es la primera vez que lo escucha. Le pregunta a su hermano si es una profecía, transmitida solo al cabeza de familia, y Halo dice que sí. Le dice que el tiempo del pacto es inminente. Esto le indica a Sabina que Caron está a punto de tener una pesada carga sobre él. Le pregunta a Halo cuándo planea decírselo a Caron, y él responde que lo hará cuando sea el momento adecuado. Más tarde, Pale recibió una carta de su hijo preguntando por su bienestar. Caron le contó a su padre sobre su entrenamiento y el hecho de que necesita más dinero para sus gastos porque lo que tiene se le acabó. Hinrik fue quien le trajo la carta a Pale y le dice que la fortaleza del Mar Azur ha cobrado algo de vida desde que Caron empezó a quedarse allí. Sin embargo, a Pale le preocupa que el hecho de que Caron destaque demasiado solo atraiga la atención hacia él. Hinrik le hace saber a Pale que en realidad podría ser difícil evitar que la información sobre Caron se filtre fuera de la fortaleza. Es entonces cuando Pale se da cuenta de que Caron podría ir a una misión muy pronto. Pale entonces menciona su temor. Sabe que sus hermanos no estarán contentos con la creciente influencia de Caron en la fortaleza. Hinrik entonces le dice a Pale que Sabina le tiene un cariño extremo a Caron. Pale recuerda que Caron le ha estado contando en cartas durante los últimos 3 años cómo Sabina lo ha estado tratando bien. Escucharlo de Hinrik le sirve como otra forma de consuelo. No obstante, Pale ha oído que existe la posibilidad de que Sabina abandone la fortaleza muy pronto. Hinrik entonces le dice a Pale que tampoco necesita preocuparse por eso. Le asegura que Caron ha formado un fuerte vínculo con los caballeros de la fortaleza del Mar Azur. De hecho, le han puesto un apodo para demostrar lo cercanos que son. El apodo es el joven perro loco de la fortaleza del Mar Azur. Mientras entrena con uno de los caballeros, Hans Caron se excede obligando al tipo a rendirse rápidamente. Al parecer, Hans es bastante fuerte para su edad, pero Caron es simplemente un monstruo por lo que somete fácilmente al pobre tipo. Incluso se burla de él por tener músculos de adorno. Hans entonces le informa a Caron que ha oído rumores de que podría ir a una misión muy pronto. Sin embargo, Seras será quien decida la misión en lugar de Halo porque él está actualmente en la capital. Hans cree que Caron podría ser enviado a la región del Granero en la parte occidental del ducado donde las apariciones de bestias mágicas se han vuelto algo habitual. Caron inmediatamente llama la atención de Leo sobre esto diciéndole que podrían ir a una misión muy pronto. Leo se preocupa al oír esto porque la última persona con la que quiere ir a una misión es el aterrador Caron. Al mismo tiempo, Leo sabe que si se desempeña bien durante la misión sus padres estarán complacidos. Por otro lado, Pale le dice a Hinrik que hay otro. La razón por la que le dijo que le entregara las cartas personalmente. Pala le da una bolsa a Hinrik y le dice que revise adentro. Al parecer los inspectores la descubrieron en el carruaje de un mercader que venía del páramo de Velus. Hinrik mete la mano en la bolsa y se sorprende al ver que está llena de sustancias. Pala entonces le dice a Hinrik que le gustaría que investigara el páramo de Velus. Más tarde Karan está saliendo a escondidas de los aposentos de Ceros después de robar su licor cuando se topa con un tipo que no había visto antes en la finca. El extraño sujeto está ahí para ver a Jeros, pero él no se encuentra ya que está en la capital. Karan se acerca al tipo y al mayordomo preguntándoles por qué llegan tan tarde en la noche. El mayordomo entonces presenta al sujeto diciendo que es el barón Rohan de la casa Velus. Al parecer tiene un asunto urgente que necesita discutir con el duque. Rohan se da cuenta de que la persona parada frente a él es Karan, el niño del que tanto ha oído hablar.
Después de enterarse de que su asunto es urgente, Karan decide escucharlo. El mayordomo sugiere que envíen a Rohan con el comandante nocturno, pero Karan argumenta que está listo para escuchar ya que es muy urgente. Por otro lado, a Rohan solo le preocupa el por qué un niño anda cargando una botella de licor. El mayordomo se retira después de decirle a Karan que informará a Sheros sobre la presencia de Rohan en la finca. Rohan está impresionado de que Karan ya sea capaz de tomar decisiones políticas a su corta edad. Sin embargo, todavía le preocupa la bebida que sostiene en sus manos y se pregunta si así es como la familia Reston hace las cosas. Después de escuchar lo que Rohan tiene que decir, Karan deduce que una banda de bandidos se ha asentado en las montañas del este de la baronía. Además de esto, han estado circulando drogas en la zona desde la llegada de los bandidos. Para empeorar las cosas, los plebeyos también están siendo secuestrados y vendidos como esclavos. Rohan revela que han tenido problemas para contener a los bandidos porque carecen de apoyo militar adecuado. Su padre incluso reunió a los pocos soldados que tenían para intentar combatir a los bandidos, pero sufrieron grandes pérdidas y su padre también resultó herido en el proceso. Rohan cree que su familia y su gente están sufriendo porque él es un incompetente. Después de escuchar todo, Karan revela su descontento diciendo que los bandidos merecen ser despedazados. Karan luego menciona que algo no cuadra. Se pregunta por qué un grupo de bandidos comunes es capaz de hacerle frente a un ejército aunque sea pequeño. Rohan entonces menciona que hay informes de que los bandidos son desertores del Reino del Sur que está en guerra. Karan se da cuenta de que desde el destronamiento del malvado emperador, el ejército imperial que fue reducido se ha centrado en el sur debido a la guerra. Como no hay recursos de sobra, Karan sabe que habrá huecos en el orden público. Karan decide aceptar la teoría de Rohan de que los desertores se convirtieron en bandidos. Karan entonces sugiere que tomen un trago para aligerar el ambiente. Karan luego revela que la baronía de Velus de hecho colinda con el territorio donde reside su padre. Debido a esto, Karan no cree que pueda pasar por alto todo el asunto. Karan de hecho se está ofreciendo a ir personalmente para poder ayudar. Mientras sorbe la bebida, Rohan se pregunta si realmente está bien que acepte un trago de un niño. Karan todavía le está diciendo a Rohan que mantenga la bebida en secreto. Cuando el dueño entra en la habitación, Sheros le recuerda a Karan que ya le había dicho que dejara de tocar su licor. Rohan casi se muere del susto cuando Sheros entra en la habitación. Sheros entonces le dice a Rohan que se relaje ya que no había forma de que supiera lo de la bebida. Sheros ha oído hablar del problema de Rohan con los bandidos. Antes que nada, Sheros le arrebata la bebida a Karan diciéndole que el alcohol no es bueno para su edad. Sheros luego le dice a Rohan que le van a proporcionar ayuda, ya que no pueden quedarse de brazos cruzados ante los problemas. Rohan se alegra de oír esto y Sheros le hace saber que pronto se organizarán tropas para que lo acompañen a su territorio. Rohan se alegra de oír esto, pero de repente Karan interrumpe, diciéndole a Sheros que a él le gustaría ir. Sheros no apoya esto ya que se van a enfrentar a un grupo de bandidos que podría tener miembros peligrosos entre ellos. Rohan se sorprende cuando se da cuenta de que Karan de verdad habla en serio sobre ir al territorio para ayudar. Rohan concluye que Karan sigue siendo un niño incluso si está entrenando en la casa principal. Sheros reconoce el entusiasmo de Karan, pero le hace saber que ir a la batalla es algo completamente diferente. Sheros planea enviar a Karen al oeste donde sabe que el peligro no es tanto. Sheros le hace saber a Karen que no está listo para dejarlo ir a una batalla indeterminada. Pero Karen le dice a Sheros que tiene una oferta tentadora para él. De repente Leo se encuentra asignado a Karen para que puedan ir a una misión. Juntos, Leo está devastado pero Karan está emocionado mientras le recuerda a Leo que están a punto de embarcarse en su primera misión juntos. Resulta que Karan pidió que Sabina los escoltara en la misión. Sabina revela que ella también se emocionó cuando recibió su primera misión. Rohan, por otro lado, está asustado de que su familia sea aniquilada si algo le sucede a los amados nietos de Halo. Sheros puede ver sus intenciones y le dice que se calme asegurándole que no pasará nada. Le hace saber a Rohan que Sabina está allí para protegerlos, así que no tiene nada de qué preocuparse. Justo en ese momento, Sabina menciona que ella no tiene ningún plan de ayudar a menos que vea que los chicos están a punto de morir. Esto inmediatamente sume a Rohan en otra ola de miedo de la que acababa de escapar. Sheros intenta convencer a Sabina de que cambie de opinión, pero Sabina menciona por qué no debe ser vista con los chicos. Una vez que los preparativos terminan, el tren llega. Sabina puede ver lo nervioso que está Leo, mientras que Karon, por otro lado, no puede esperar para entrar en acción. Sabina entonces le ofrece algunas palabras de aliento diciéndole que piense en lo duro que ha trabajado durante los últimos 3 años. Sabina le hace saber que finalmente tiene la oportunidad de ser orgullosamente reconocido como miembro de los Lobos Azules. Como de costumbre, Karan se burla de su hermano preguntándole si siempre está esperando que alguien lo empuje antes de moverse. Al entrar al tren, Leo se da cuenta de que el momento de demostrar su valía ha llegado finalmente más rápido de lo que pensaba. En el tren, Sabina les dice a los chicos que la razón por la que no puede mostrarse es que los bandidos huirán en el momento en que se enteren de que ella está en la zona. Como ninguno de
Ellos quiere que esto suceda, sugiere que ella se mantenga tras bambalinas. Sin embargo, a Rohan le preocupa confiarle la misión a Leo y Caron. Incluso se da cuenta de que Karan no muestra ninguna señal de miedo a pesar de ser su primera misión. Leo, por otro lado, tiene la preocupación escrita en toda su cara. Leo recuerda cuando su madre lo regañaba por llevarse bien con Caron, a pesar de que lo golpeó hace algunos años. La madre de Leo le hace saber que Karen es su rival, no su amigo. Sin embargo, Leo discutió con su madre que Karen no es su rival. Menciona que su otro primo Hugo, quien es considerado un genio, no alcanzó las 3 estrellas hasta que cumplió los 14 años. Leo revela que Karen alcanzó las 4 estrellas a la edad de 13 años en comparación con él, quien llegó a las 3 estrellas a la edad de 15 años. Leo le hace saber a su madre que Karen es su meta, pero no su rival. Su madre cree que estaba sufriendo de un complejo de inferioridad, pero él dice que no es el caso. Leo ve la existencia de Karen como un impulso para mejorar. Leo está totalmente absorto en este recuerdo hasta que Sabina lo llama. Sabina entiende que es su primera misión y que los nervios lo están destrozando. Sin embargo, quiere saber si Leo es capaz de derribar a un enemigo si se llega a eso. Sabina le hace saber a Leo que Caron es el tipo de chico que no duda en hacer lo que tiene que hacer. Ella insta a Leo a no dudar de sí mismo porque sabe cuánto ha trabajado durante los últimos 3 años. Después de todo, fue ella quien lo entrenó. Leo entonces le dice a Sabina que él ha tomado sus palabras muy en serio. Pronto llega el anuncio de que el tren llegará al territorio del barón Bellis en 20 minutos. Sabina se levanta de su asiento y les dice a los chicos que deben dirigirse a ella como su maestra para la misión y ella también se dirigirá a ellos como sus discípulos. Sabina camina hacia la ventana sorprendiendo a Rohan. Él le pregunta a dónde va y ella revela que necesita bajar del tren antes de que lleguen a la estación del barón para evitar que se corra la voz sobre su llegada. Están sorprendidos de que la dama esté a punto de saltar de un tren en movimiento. Rohan está preocupado, pero Sabina le asegura que sus sobrinos nietos están observando, así que nadie lo hará responsable. Después de decir esto, Sabina salta del tren y ella desaparece en el terreno. Rohan se sorprende al ver esto y comienza a preguntarse si toda la casa Rest es un montón de gente aterradora. Momentos después, llegan a la casa del barón y visitan al barón herido en su habitación. Él se disculpa por recibir a los chicos mientras está sentado y les hace saber que su cuerpo no se lo permite. Karen le dice al hombre que no hay necesidad de que se estrese. Le pregunta por sus heridas y él revela que le dijeron que ya ha pasado el punto de peligro. En el transcurso de su conversación, Karen le dice al varón que lo trate de manera informal. El hombre está impresionado de que Karen haya alcanzado la 4ª estrella, ya que este es el requisito mínimo para ir a una misión. Karen lo confirma, pero decide molestar a Leo al mencionar que él todavía está en 3 estrellas. Ni siquiera Leo puede creer que Karen lo haya sacado a colación cuando literalmente nadie le preguntó. Como son de la familia principal del varón, menciona que tiene miedo de asignarles una tarea peligrosa. Karen entonces le dice al hombre que no pueden fallar ya que esto traerá deshonra al nombre de la familia. Karen se voltea hacia Leo para que lo respalde. Leo inicialmente se distrae antes de asegurarle al varón que no tiene nada de qué preocuparse. El varón comienza a toser y Karen sugiere que se vayan ya que parece que el hombre necesita descansar. El varón revela que un guía ha sido preparado y todo lo que necesitan hacer es seguirlo. Poco después se les ve caminando por el bosque nevado, siguiendo al guía que se les asignó. Leo pronto llama la atención de Karen sobre lo que le molesta. Él cree que no pueden confiar en el guía ya que existe la posibilidad de que esté en contubernio con los bandidos. Karen se impresiona al escuchar esto y elogia a Leo por usar su cerebro por primera vez. Karen entonces está de acuerdo con Leo diciéndole que la idea de que el guía es un espía es correcta. Leo se sorprende de que Karen esté de acuerdo con él tan rápido y lo presiona más para obtener una mayor aclaración sobre la situación. Resulta que Karen tuvo una charla con Rohan cuando llegaron por primera vez a la estación. Fue durante esa conversación que Rohan reveló que están planeando hacer uso de un traidor desde adentro. Karen quedó impresionado por este excelente método que planean usar. Después de escuchar todo, Leo le pregunta a Karen por qué no se lo dijo desde el principio. Karen dice que Leo estuvo nervioso todo el día y decidió no decir nada. Karen está emocionado por la oportunidad de ver a un traidor volverse en contra de sus propias mentiras. Aparentemente Rohan sabía que era un traidor, pero lo dejó intencionalmente para usarlo, lo cual también es brillante por su parte. Para hacer que todo parezca aún más real, Karen y Leo son los que actúan como carnada. Los bandidos estarán felices de poner sus manos sobre los nobles, ya que van a obtener un alto precio como rescate. Karen entonces le dice a Leo que se prepare porque están a punto de llegar a donde se encuentran los bandidos. Tal como se predijo, llegan a donde los bandidos están esperando. El traidor cobra su paga mientras sonríe, pero sin que él lo sepa, es solo un peón. Sin embargo, Karen no pierde.
tiempo en sacar su arma ya que está muy molesto por el hecho de que los bandidos están esparciendo sustancias en el territorio de su padre. Mientras tanto, en la casa, Rohan le pregunta a su padre si cree que Karen y Leo tendrán éxito en la misión. Su padre menciona que debe haber habido una razón por la cual los dos chicos fueron enviados a la región. Él sabe que debían tener confianza en sus habilidades. Además de esto, el hombre dice que Karen en realidad le recuerda a Halo cuando era más joven. Dice que el comportamiento seguro de Karen y su actitud relajada son todos rasgos que un Halo más joven tenía. El anciano le asegura a Rohan que no tiene nada de qué preocuparse. De vuelta en el bosque, Karen ha acabado con la mayoría de los bandidos por sí solo. Incluso su hermano no puede creer el monstruo que está en acción frente a él. Karen no muestra piedad mientras rebana sus cuerpos como si fueran mantequilla. Uno de los bandidos le dice al líder de la unidad que sería mejor si regresaran a la base y pidieran refuerzos. Sin embargo, el líder de la unidad es un ególatra ya que no está listo para perder contra un niño. Se abalanza sobre Karen mientras lo amenaza con mostrarle de qué está hecho. Karen permanece impasible mientras el tipo se lanza contra él. El aura azul de Karen rodea el área y todo lo que necesitó Karen para derribar al líder de la unidad atacante fue un golpe en la cabeza. Leo se sorprende cuando se da cuenta de que ha desenvainado su espada sin siquiera darse cuenta. Karen ha acabado con todos los bandidos dejando solo a uno. Leo se da cuenta de que Karen podría ser un monstruo, pero su espada también es otra cosa. El aura de la espada está literalmente abrumando a Leo. El solo hecho de mirar la espada le hace sentir como si estuviera a punto de que le rebanaran el cuello. El último bandido vivo levanta rápidamente la mano para evitar unirse a sus camaradas en el más allá. Karen le pregunta cuál es su nombre y él revela que es Urja. Karen entonces le pregunta si tiene una cuerda y él dice que sí. Momentos después se ve a Karen y Leo atados juntos. Leo no puede creer que Karen hiciera que Urja los atara y que incluso cargara sus armas también. Karen luego le dice a Leo que necesitan actuar como carnada para encontrar la base y para esto necesitan hacerlo muy convincente. Karen le hace ver a Leo que se vería absolutamente ridículo si ellos llevaran sus propias armas estando atados de esa manera. Karen cree que así sería más convincente que Urja los capturó. También añade que Urja tiene que llevar sus armas ya que él es un debilucho y nadie creería que fue capaz de capturarlos. Urja los escucha, pero no hay nada que pueda hacer ya que su vida es todavía muy preciada para él. Karen entonces decide que sería beneficioso para ellos sacarle más información a Urja antes de que lleguen a su base. Karen le pregunta si son desertores y él dice que sí. Urja revela que eran del 9º Regimiento Primer Batallón de la 3ª División de Infantería, del Reino de Tea. Leo está a punto de interrogarlo cuando Karen lo interrumpe preguntando qué tan grande es su grupo. Urja revela que son alrededor de 130 desertores, incluyendo a 2 magos. Karen se sorprende al ver que hay muchos bandidos con los que puede jugar. Por otro lado, Urja sabe que está en un lío muy gordo porque a juzgar por los ojos azules de Karen, puede ver claramente que es de la casa Reston. Leo entonces le pregunta a Urja por qué vinieron hasta esta remota región. Urja revela que su líder les prometió que ganarían suficiente dinero para tener una buena vida si lo hacían. Karen se sorprende al ver que el líder de los bandidos tiene un mago acompañándolo. Karen cree que algo no cuadra, pero tendrá que esperar para averiguarlo. Poco después, llegan a la base de los bandidos. Los vigilantes se sorprenden cuando ven a Urja acercarse a ellos con rehenes. Exigen saber dónde están los demás y Urja miente diciendo que el resto de sus camaradas fueron tras los guardias de los 2 niños que atrapó. Urja exige que abran la puerta y lo hacen. Sin embargo, sus camaradas notan que está actuando muy sensible y creen que es porque está emocionado de ser elogiado por el jefe, lo cual será la primera vez. Mientras caminan por el campamento de los bandidos, Karen se da cuenta de que Urja es en realidad una persona blanda a pesar de que se unió a una banda de ladrones. De repente Karen nota que hay un poder extraño en el aire. Resulta que su espada también está reaccionando a él. Justo en ese momento, notan un círculo mágico de color rojo oscuro frente a ellos, dejándolos atónitos. Karen rápidamente se da cuenta de que lo que están presenciando no es otra cosa que magia negra. Karen le dice rápidamente a Urja que corte las cuerdas de sus manos. Una vez que está libre, Karen le dice a Leo que también desenvaine su espada porque la va a necesitar muy pronto. No ha terminado de decir esto cuando esqueletos no muertos emergen del círculo mágico. Urja salta hacia atrás con miedo y se esconde detrás de los 2 chicos. Resulta que los bandidos ya se estaban preparando para Karen y Leo. Karen mira hacia arriba y ve arqueros en el techo. En el balcón está el líder de los bandidos. Les da la bienvenida a los chicos a su campamento. Karen se da cuenta de que el mago oscuro no está a la vista y deduce que probablemente está escondido en algún lugar recitando su hechizo. De repente Karen adopta una actitud sombría. Pone su espada en el cuello de Urja, amenazando con matarlo si los bandidos hacen un movimiento. Incluso Leo se sorprende de que todo el asunto se haya convertido en una situación de rehenes. Este es un giro sorprendente de los acontecimientos, ya que se supone que los nobles no hacen cosas que no den honor a su nombre. El líder de los bandidos se sorprende al ver a un noble tomando un rehén,
cuando se supone que son el pináculo del honor. Sin embargo, el bandido líder le dice a Karen que está cometiendo un error. Le recuerda a Karen que el propósito de tener un rehén es cuando éste tiene valor. Le hace saber a Karen que Urja es totalmente inútil para él, así que es libre de acabar con su vida si quiere. Karen se decepciona al escuchar que el bandido consideraba a Urja como basura, inútil. Retira su espada del cuello del tipo y se disculpa por intentar usarlo como rehén. Leo entonces señala que lo superan en número. Le pregunta a Karen si tiene un plan y él dice que sí. Karen le hace saber a Leo que todo lo que necesitan hacer es derrotar al comandante de los bandidos. En este punto Karen está hirviendo de ira y su maná azul brota de su cuerpo. El comandante ve esto y se da cuenta de que ha metido la pata. Karen entonces le dice a Leo que se encargue de los esqueletos, mientras él se encarga del molesto comandante. Una vez que Karen da sus instrucciones, corre hacia el comandante sin perder ni un segundo. Uno de los esqueletos ataca a Leo, pero él logra bloquear el ataque. Leo se pregunta cómo se supone que va a lidiar con una horda de esqueletos él solo. El comandante intenta detener la embestida de Karen, ordenando a sus arqueros que lo derriben, pero Karen se mueve demasiado rápido. Karen llega hasta él antes de que pueda siquiera reaccionar, y golpea a sus soldados con una técnica de espada que los elimina a todos a la vez. Karen parece un demonio al aparecer frente al comandante. Se contiene de matarlo, pero le corta la mano. El comandante cae al suelo de dolor mientras sostiene su brazo herido. Karen se burla del comandante, diciéndole que debería haber atacado antes si ese era su plan. El comandante se sorprende de que la fortaleza Azur todavía tenga hombres de sobra a pesar de que su fuerza ya está al límite. Karen entonces revela que la baronía desde la que opera está junto al dominio de su padre. Karen le asegura al sujeto que no va a matarlo, pero que lo arrastrará de vuelta hasta la fortaleza del Mar Azur. Karen entonces se da la vuelta para mirar a su hermano y está impresionado de que Leo realmente esté resistiendo contra los esqueletos. Karen anima a su hermano al aplastar a los esqueletos y mostrarles la fuerza de la espada o la marina. El comandante entonces le dice a Karen que no crea que ha ganado porque no hay garantía de que saldrá vivo del campamento. Karen entonces le pregunta cuál es su nombre, y él revela que es Michael Knox. Karen procede a causarle más dolor a Michael, clavándole la espada en la rodilla. Michael grita de dolor y Karen le dice que les ordene a sus arqueros que bajen las armas. Michael siente tanto dolor que no puede desafiar a Karen. Les dijo a sus hombres que bajaran sus armas y todos lo hicieron. Karen le hace saber que le agrada que sea obediente. Michael no puede creer que en realidad perdió contra dos mocosos. Sin embargo, todavía tiene un as bajo la manga que está ocultando. Karen lee las intenciones de Michael y se da cuenta de que todavía oculta algo. Karen cree que Michael está contando con sus magos oscuros. Karen se ríe de Michael por pensar que la familia enviaría solo a 2 niños sin un guardián con ellos. De repente el círculo mágico desaparece y los esqueletos también se dispersan. Un momento después las puertas del campamento son destrozadas provocando una fuerte explosión. Karen le dice a Michael que él perdió el tiempo y no pudo capturar al mago oscuro, pero alguien más se encarga de eso. El miedo se apodera de los bandidos cuando Sabina entra en el campamento, sosteniendo la cabeza del mago. Sabina entonces se acerca a Karen y Leo diciéndoles que omitieron la parte más crucial de la evidencia. Sabina les hace saber que, debido a esto, su misión es un fracaso. A Karen realmente no le importa esto, pero le pregunta a Sabina si le gustó el método que usó. Sabina confiesa que le da crédito a Karen por lanzarse al campamento enemigo sin miedo. Sin embargo, también le resta puntos por usar la técnica del rehén. Karen empuja a Michael por las escaleras y él se horroriza al mirar la cabeza del mago tirada en el suelo. Sabina entonces le pregunta a Karen por qué usó la carta del rehén. Karen revela que quería atacar donde los bandidos menos lo esperaban porque nadie esperaría que los nobles tomaran rehenes. Sabina está de acuerdo con esto y menciona que Karen es el lunático más grande que ha visto. Karen toma esto como un cumplido y le agradece a su tía. Michael, por otro lado, no puede creer que se enfrentó a lunáticos disfrazados de nobles. Sabina entonces sugiere que se dirijan al castillo de Belis porque ella tiene muchas preguntas. En este punto Michael sabe que está acabado, ya que esa familia es un montón de bichos raros. Mientras abandonaban el campo de batalla los aldeanos capturados, fueron liberados de sus jaulas y comenzaron emotivas reuniones familiares. Las familias abrazaban a sus seres queridos liberados con lágrimas de alegría, mientras Karen se dio cuenta de que el bandido Orja estaba a un lado visiblemente agobiado por la culpa. Con un tono burlón, Karen le preguntó si sentía un remordimiento de conciencia. Le dijo a Orja que era demasiado pronto para eso. Después de todo, podría terminar encerrado en el calabozo del varón como el resto de sus camaradas. Karen luego agregó que, en lugar de ser encarcelado en la baronía Or, sería llevado a la fortaleza del Mar Azur junto con su capitán. Cuando Leo preguntó si era seguro dejar a Orja desatado, Karen explicó que necesitaban su ayuda para cargar a su capitán herido, pero le advirtió a Leo que no bajara la guardia. Entonces uno de los aldeanos rescatados se acercó y habló en defensa de Orja, preguntando si él también sería castigado.
El aldeano explicó que Orja había mostrado compasión genuina hacia los prisioneros, trayendo medicina en secreto a los enfermos y compartiendo su propia comida con los hambrientos. El aldeano le suplicó que mostraran piedad. Sabina se volteó hacia Karan para pedir su opinión. Karan miró al atónito Orja y decidió que considerarían la clemencia justificándolo al señalar que Orja los había guiado a la guarida de los bandidos. La gratitud abrumó a Orja, quien juró lealtad absoluta a Karen, prometiendo servirle hasta la muerte. El momento fue interrumpido por Leo, quien llamó a Karen para que viera algo importante. Lo condujo hasta un barril que contenía una gran piedra mágica resplandeciente. Mientras los aldeanos celebraban y se burlaban de los bandidos capturados, Leo afirmó con confianza que el joven amo seguramente prepararía un festín para ellos a su regreso. Pero Karen estaba sumido en sus pensamientos. Finalmente había comprendido la verdadera razón por la que un grupo tan grande de bandidos estaba apostado en una región pobre y remota una mina de piedras mágicas de la que ni siquiera la familia del varón tenía conocimiento. Al notar la mirada calculadora en el rostro de Karen, Leo preguntó qué tipo de plan estaba tramando esta vez. El barón Rohan y su padre llegaron poco después para recibir a los rescatadores. Rohan ordenó que los prisioneros fueran arrojados al calabozo y le pidió a Sabina que entregara al líder de los bandidos. Sin embargo, Sabina, alegando que era simplemente una guardiana, delegó la responsabilidad a sus estudiantes Karen y Leo. Rohan entonces invitó a todos a un modesto banquete, pero Karen se negó afirmando que necesitaban regresar a la fortaleza del Mar Azur de inmediato. En ese momento, Rohan abordó el asunto de la tarifa de la misión, admitiendo que la baronía carecía de los recursos para pagar en su totalidad y solicitó un aplazamiento del pago. La expresión de Caron cambió a una de astucia calculada. Comenzó a insultar deliberadamente a la baronía, llamándola a un lugar remoto entre los remotos, provocando a Rohan. Entonces Karen reveló que los bandidos no habían estado buscando monedas ni cautivos, sino algo mucho más valioso. Desveló la piedra mágica ante el asombrado Rohan, quien confesó que no tenía idea de que existiera tal mina en sus tierras. Con todas las cartas a su favor, Karen declaró que él también tenía una propuesta que hacer. Sugirió que la fortaleza del Mar Azur desarrollara conjuntamente la mina de piedras mágicas con la baronía de Velus, bajo la condición de que la fortaleza proporcionara el capital inicial y las fuerzas de seguridad. Internamente, Rohan estaba atónito. Se preguntó si este niño realmente comprendía la magnitud de lo que estaba proponiendo, pero rápidamente se dio cuenta de que tener a la poderosa familia Reston como socia en la mina de su baronía sería una ganancia masiva. Concluyó que Caron había calculado todo esto de antemano y quedó impresionado por la audacia de un niño negociando a este nivel. Karen añadió que el acuerdo también podría permitir el establecimiento de una guarnición de caballeros en la baronía, resolviendo los problemas de defensa de la región y al mismo tiempo promoviendo el crecimiento económico. Cuando Rohan preguntó sobre la proporción de reparto de ganancias, Karen desvió ligeramente el tema diciendo que no sería razonable que un niño discutiera tales detalles. En su lugar, sugirió que Rohan tratara el asunto con su padre. Rohan aceptó consultar con su padre y prometió ponerse en contacto pronto. Más tarde, Karen le preguntó a Sabina por qué había anticipado complicaciones en la guarida de los bandidos. Sabina reveló que el mago oscuro con el que había lidiado no era un hechicero cualquiera. Era Tat de Yada, un criminal de alto nivel buscado de segundo grado en el Imperio y un mago de sexto círculo. Sabina regañó a ambos chicos por distraerse con los peces pequeños los bandidos e ignorar la verdadera amenaza. Explicó que la fuerza genuina solo crece al enfrentar a oponentes poderosos. Si hubieran derrotado al mago oscuro, ellos mismos no habrían perdido el tiempo con la chusma. Por esta razón declaró la misión como un fracaso, un veredicto que Karen aceptó respetuosamente. Luego se dirigió a Leo, quien se había sentido un tanto ignorado, y lo sorprendió con un elogio. Ella comentó que su desempeño había superado las expectativas, especialmente considerando que era su primera vez enfrentando a los no muertos. Lo animó a confiar en sí mismo y a tener más confianza en el futuro. Mientras tanto, en la fortaleza del Mar Azur, Halo regresó de la capital. Sus sirvientes lo recibieron y le informaron del regreso del Caballero del Oeste y que Karen, Leo y Sabina estaban de vuelta de su misión. De repente un mensajero real llegó con una carta urgente del Palacio Imperial. Halo abrió el mensaje y quedó visiblemente conmocionado por su contenido. El emperador, que no había mencionado nada de eso antes de la partida de Halo de la capital, había convocado personalmente a su nieto Karen al Palacio Imperial. En el tren de regreso, Orja llevaba a su capitán herido Michael. Michael, aún desafiante, intentó persuadir a Orja para que escapara con él creyendo que había una falla en la seguridad, pero Orja lo golpeó con rabia y se negó recordándole que lo había llamado inútil y desechable. Cualquier lealtad que Orja alguna vez tuvo fue claramente cortada. A su llegada a la fortaleza del Mar Azur fueron recibidos por miembros de la familia. Pele, con una sonrisa sarcástica, comentó que el entorno de Karen seguía siendo tan caótico como siempre. Karen respondió bruscamente amenazándolo en broma. A pesar de las bromas, Pale le dio una cálida bienvenida a su hijo.
Sabina se volteó para hablar con Pyle, comentando que Halo probablemente lo había convocado por el alboroto que Caron había causado en la baronía de Bellis. Mientras tanto, Pyle felicitó a su sobrino, Leo, por su impresionante desempeño, señalando que la noticia del éxito de su misión había llegado incluso antes que ellos. Leo sintió una oleada de orgullo esperanzado de que tanto su padre como su abuelo estuvieran orgullosos de él. Caron, visiblemente cansado, anunció que subiría a descansar. El ambiente cambió cuando Sabina preguntó a Pyle si había oído algo sobre el cambiante panorama político del imperio. Pyle respondió que la mayoría de las otras grandes potencias, excepto su propia familia, se estaban uniendo en torno a dos facciones principales, el Ducado de Salmon y los Díaz Marasat. Sabina añadió que Halo había planeado reuniones con varias familias en la capital para evaluar la situación, pero las canceló todas después de que sus discusiones con el emperador no produjeran resultados satisfactorios. Pyle explicó que las familias Salmon y Díaz habían apoyado el derrocamiento del antiguo emperador y jugaron un papel fundamental en la instalación del actual. Como resultado, ahora tenían el control de facto del aparato político del imperio. Sabina lamentó la ironía de la situación de Halo. Él voluntariamente se había alejado del poder central por la estabilidad del imperio solo para ser excluido de su futuro. Los dos concluyeron que la era de paz probablemente estaba llegando a su fin y que su familia ya no podía permitirse permanecer inactiva. Sabina, sin embargo, vio una ventaja estratégica. Lo que Caron había hecho en Bellis podría ser el desarrollo más útil en este momento. Sus acciones le habían proporcionado a la familia una justificación válida para desplegar tropas en otros territorios bajo el pretexto de desarrollo cooperativo. Describió a Caron como un chico interesante cuyo momento no podría haber sido más preciso. Pyle se rió entre dientes diciendo que ella elogiaba demasiado a Karen. Sabina lo corrigió diciendo que no era un elogio sino un hecho. Más tarde, Cerus llegó para recibirlos felicitando al grupo por someter a los bandidos fugitivos. Anunció que el interrogatorio del líder de los bandidos comenzaría de inmediato y que extraería hasta la última pizca de información posible. Cuando preguntó por la identidad de Orja Karen, explicó que por ahora Orja todavía era considerado un bandido. Sin embargo, como había actuado como un informante, debía ser tratado con delicadeza y liberado más tarde. Karen añadió que planeaba hacer de Orja su sirviente personal. Cerus estuvo de acuerdo con este arreglo. Mientras Karen y Leo se preparaban para descansar, Cerus los detuvo recordándoles que su misión aún no estaba completa y que todavía tenían que presentar un informe escrito. Karen preguntó si podían escribirlo juntos y Cerus lo permitió. Inmediatamente Karen intentó pasarle la carga a Leo argumentando que él había hecho todo el trabajo duro durante la misión. Cuando eso falló, cambió a la persuasión recordándole a Leo que su tío Tales leería el informe y que esta era una oportunidad de oro para que Leo ganara méritos destacando sus propios logros. El argumento funcionó y Leo aceptó. Tras su conversación, Cerus ordenó que los prisioneros fueran detenidos. Sabina, mientras tanto, le arrojó casualmente la cabeza cortada del criminal buscado, declarando que el informe del chico sería documentación suficiente. Mientras Caron le deseaba a Leo buena suerte con el informe, anunció su intención de visitar la sala de entrenamiento de Mona para practicar la cuarta forma que había desbloqueado recientemente, dejando a Cerus atónito por su impulso implacable. En ese mismo momento, Halo convocó un consejo familiar de emergencia. Reveló que la reunión había sido motivada por nueva información descubierta durante la reciente supresión de actividad demoníaca cerca del castillo. Le ordenó a Hinrik que convocara al comandante nocturno. Trajeron a Cerus y le presentó a Halo un trozo de piel de demonio recuperado de la región de la cúpula celestial occidental. Halo, examinando el material de cerca, reconoció la energía siniestra incrustada en él. Era maná oscuro y perturbadoramente familiar. Concluyó que pertenecía al emperador caído. Halo propuso dos posibilidades: o el remanente de la voluntad del emperador aún persistía en el mundo, o el emperador de alguna manera seguía vivo. Sospechaba que esta revelación estaba ligada a la agitación actual que se extendía por el imperio. Halo entonces entregó otra noticia importante. Los sucesos en la baronía de Bellis habían llegado a oídos del emperador. En respuesta, su majestad había extendido una personal invitación para que Caron fuera puesta a la capital. Con esto, Halo anunció su plan de enviar a Caron acompañado por Leo y los caballeros Lobo de Mar. Sin embargo, él enfatizó que buscaría la opinión de Caron antes de confirmar cualquier cosa. Caron todavía era un niño, y Halo creía que era esencial entender qué había estado pensando cuando negoció el trato con el barón Rohan. Halo entonces se dirigió a Cerus y le ordenó que trajera a Caron de inmediato. Cerus encontró a Caron meditando en la sala de entrenamiento. Cuando Caron notó su presencia, le preguntó cuándo había llegado. Cerus respondió que no hacía mucho. Caron comentó que aparte de la familia inmediata, solo a Cira se le permitía entrar, pero no recordaba que Cerus hubiera puesto un pie en la sala de entrenamiento antes, lo que solo podía significar que el asunto era urgente. Cerus lo confirmó, informándole que el jefe de la familia había convocado
a Lord Caron al consejo familiar con respecto a un posible viaje a la capital. Añadió que los detalles completos serían proporcionados directamente por Halo a la llegada de Caron. En la sala del consejo, Halo saludó a Caron y declaró que acababa de enterarse de la exitosa conclusión de su primera misión, lo cual Caron confirmó. Sin demora, Halo cuestionó por qué Caron había actuado de forma independiente y sobrepasado su autoridad al negociar directamente con la casa de Bellis. Insistió más, preguntando si Caron había considerado que tal comportamiento presuntuoso podría ser visto como un grave insulto. Caron reconoció inmediatamente el tono no de elogio, sino de interrogatorio. Con calma negó la acusación, explicando que simplemente había ofrecido una única propuesta al joven barón Bellis, quien la había aceptado por su propia voluntad, de pie ante él. Consejo Caron defendió sus acciones. Dijo que a su juicio había algo más importante que la etiqueta noble. Cuando Halo preguntó qué podría posiblemente pesar más que la cortesía, Caron respondió: el honor de la familia. Esta respuesta impactó profundamente a Halo. Internamente reconoció que Caron podría haber elegido jactarse de los beneficios del trato o atribuirse el mérito, pero en su lugar había priorizado el nombre de la familia. Lo elogió en silencio. Esto como un espléndido acto de carácter. Basado en la conducta de Caron, Halo anunció su decisión. Reconoció que el acuerdo con Bellis beneficiaría significativamente a su casa y encargó a su hijo Pale que se ocupara de las negociaciones formales. Pale aceptó y acordó partir hacia la baronía de Bellis al amanecer. Halo comentó que un padre que trae gloria a la familia a través de los logros de su hijo no era algo malo. Halo entonces cambió el tema a la carta del emperador. Informó formalmente a Caron que su majestad lo había convocado a la capital, ya que la noticia de sus acciones había llegado a la corte. Caron, reflexionando sobre las palabras anteriores de Cerus, dedujo que la carta del emperador debió haber llegado antes de que Halo regresara a la fortaleza del Mar Azur. Esto lo llevó a cuestionar si la red de inteligencia imperial era realmente tan eficiente o si alguien más estaba detrás de ello. Pensándolo bien, Caron concluyó que no fue el emperador mismo, sino más bien los nobles poderosos que controlaban el trono quienes habían orquestado la rápida invitación. Halo le ofreció a Caron la opción de negarse. Creía que el chico ya entendía el peso político de ir a la capital en un momento tan turbulento. Pale por su parte pensó que Halo no debería haberle dejado tal decisión a un niño, pero Caron habló antes de que cualquiera de los dos pudiera continuar. Declaró que ya que el emperador mismo lo había convocado, era su deber ir. También añadió que sería una buena oportunidad para visitar a su abuelo materno. Cuando Caron preguntó si viajaría solo, Halo le informó que Leo lo acompañaría junto con el escuadrón de Hansa como su escolta. Caron cuestionó la necesidad de una escolta por separado si su abuelo lo enviaba. Riendo, Halo respondió medio en broma que los guardias no eran para protegerlo sino para mantener a Caron bajo control. Luego anunció que su partida sería en 3 días. En una escena posterior, Pele concluyó las negociaciones formales con el barón Rohan. El acuerdo estipulaba que el 80% de las acciones de la mina irían a la familia Reston y el 20% a la casa de Bellis. Sin embargo, una condición desconcertó a Pale. Rohan había estipulado que el 5% de la parte de Bellis, un cuarto completo, se asignaría directamente a Caron y Leo, considerando la oferta demasiado generosa para lo que era una simple comisión. Pale pidió una aclaración. Rohan, un distinguido graduado de la Academia Imperial, respondió con franqueza. Explicó que la asignación no era un pago sino una inversión. Era un gesto destinado a ganar el favor de los 2 jóvenes lobos que algún día liderarían la fortaleza del Mar Azur. A Pale el movimiento le pareció presuntuoso. A sus ojos, Rohan se había excedido al asumir que podía comprender plenamente el potencial futuro de Caron y Leo. El intercambio se tornó tenso cuando Pale comentó la audacia de Rohan, aunque reconoció a regañadientes que no estaba exenta de mérito. Finalmente, los muchachos fueron convocados para recibir la oferta. Tanto Caron como Leo aceptaron agradecidos mientras Rohan expresaba que era un honor para su familia entrar en esta sociedad. Mientras se marchaban, Leo se dirigió a Caron con una pregunta. Después de cerrar el trato, preguntó cómo se dividiría su 5% de participación. Caron respondió fríamente que naturalmente él tomaría 9 décimas partes, dejando a Leo con 1 décima. Leo quedó atónito por la descarada afirmación, pero Caron respondió con una mirada amenazante, claramente sin disposición a debatir. Aterrado, Leo aceptó de inmediato. Pale y su ayudante, observando el intercambio a distancia, escucharon la conversación. El ayudante comentó que los 2 muchachos que alguna vez pelearon amargamente en su infancia ahora se habían vuelto inseparables. Al llegar a la capital, Leo estaba lleno de emoción y nervios. Admitió que solo había oído rumores sobre la ciudad y no estaba seguro de cómo comportarse. Caron lo tranquilizó, pero Leo protestó, diciendo que estaban a punto de conocer al emperador. Su emoción estaba perfectamente justificada. Poco después, Leo se dejó llevar por fantasías sobre asistir a fiestas y conocer a las hermosas mujeres de la capital.
Sabina, que escuchó su conversación, se unió a ellos con una sonrisa burlona. Comentó que Deus era un lugar interesante, lleno de luchadores poderosos, y dijo que sería una buena experiencia para ambos. Luego, pidió copas de vino para brindar por su primera misión completada. Carón, con su sarcasmo habitual, señaló la falta de copas de vino en la habitación de un chico de 13 años. Sin inmutarse, Sabina sirvió el vino en vasos de agua. Dirigiéndose a Leo, Sabina le preguntó si alguna vez había probado el vino. Él admitió que Carón le había dejado probar un poco antes. Ella le ofreció un vaso y él aceptó. Levantando su copa, Sabina elogió su notable crecimiento. Carón respondió con agradecimiento, dándole las gracias sinceramente como su maestra. Entonces Sabina hizo un anuncio en voz baja. Los 3 años que había prometido protegerlos habían terminado. Expresó su pesar por no poder estar presente para presenciar el caos que sin duda armarían en la capital. A Leo le entristeció oír esto, y preguntó si su regreso al Mar del Norte significaba que no la volverían a ver. Sabina se burló de su sentimentalismo y luego le advirtió que no fuera a fiestas con Carón. Explicó que la apariencia, el talento y la labia de Carón inevitablemente atraerían toda la atención. Leo, entrando en pánico, le rogó a Carón que no arruinara sus oportunidades de encontrar una futura esposa. Carón lo llamó idiota y le dijo que se callara y siguiera bebiendo. Mientras tanto, de vuelta en la fortaleza del Mar Azur, Pale informó a Halo sobre la exitosa conclusión de las negociaciones con Belis. Halo se asombró al saber que el varón había cedido voluntariamente una parte de su participación a Carón y Leo. Pele explicó que la opinión del joven varón había tenido un peso significativo. Había visto el trato como una inversión en el futuro. Halo elogió la perspicacia del joven varón y comentó que los Reston habían ganado un aliado prometedor. Luego confió todos los asuntos relacionados con la baronía de Belis a Pale. Sin embargo, Pale intuyó que había otra razón para su llamado. Halo rara vez era generoso con los elogios y sus instintos resultaron ser correctos. Halo cambió la conversación a un asunto más urgente, la citación personal del emperador para Carón. Reveló que ningún miembro de su familia había sido jamás invocado antes, aparte de él mismo. Entonces Halo compartió algo aún más inquietante. Durante su reciente reunión privada con el emperador había notado un miedo persistente en los ojos del emperador. Continuando, Halo especuló que este miedo indicaba la presencia de una influencia externa detrás de la invitación. Pale estuvo de acuerdo en que la situación parecía tener motivaciones políticas. Le preguntó por qué Halo no había simplemente rechazado la petición del emperador dada la volatilidad política. Halo explicó que no se había negado porque sentía curiosidad por el potencial de Karan. Karan había sido elegido por la espada ancestral, guillotina, una señal innegable de que estaba destinado a estar en el centro del legado Reston. Debido a esto, inevitablemente enfrentaría peligros y pruebas por todos lados. Para Halo, la invitación del emperador era una prueba, una que Karan necesitaba enfrentar. Si el muchacho iba a cargar con el futuro de su familia, primero debía demostrar que podía soportarlo. Halo entonces se dirigió a su hijo y le preguntó si estaba preocupado. Pale, profundamente conmovido pero sereno, respondió con una confianza inquebrantable. Él creía en su hijo. Halo se sorprendió por la respuesta, luego sonrió llamándola una respuesta maravillosa. Al día siguiente, Sabina se preparó para regresar al Mar del Norte. Cerus le preguntó si pensaba despedirse de los muchachos, pero ella se negó. Ya había disfrutado compartiendo vino robado con ellos la noche anterior y sintió que era mejor irse en silencio ya que los chicos estaban ocupados preparándose para su viaje. Los dos intercambiaron palabras de despedida y Cerus prometió traer más vino en su próxima visita. Mientras se marchaba, Sabina intercambió una mirada silenciosa con Karan, que observaba desde su ventana. En ese breve momento se despidieron sin palabras. Luego ella desapareció de su vista. Karan reflexionó sobre cómo el Mar del Norte se sentía como su hogar. Consideró buscar comida y vino mientras esperaba, sin imaginar que Sabina se hubiera ido tan pronto, mientras su presencia se desvanecía. Karan pensó que sus tíos probablemente empezarían a moverse ahora. Y como si el destino respondiera a sus pensamientos, el tío Tails apareció de repente detrás de él, sobresaltándolo. En la estación de tren, los sirvientes se ajetreaban, de un lado a otro cargando el equipaje de los jóvenes. Leo miró el alboroto a su alrededor y se preguntó en voz alta por qué había tanto escándalo. Cerus explicó que era de esperarse. Iban a reunirse con el emperador como representantes oficiales de la familia Reston. Karan refunfuñó por la presencia del escuadrón de Hans claramente. Molesto. Cerus explicó con calma que su propósito era protegerlos, pero Hans interrumpió con un comentario directo. Su verdadero papel era asegurarse de que los dos muchachos no causaran ningún problema. Antes de su partida, Tails visitó a Karan en su habitación. Después de un breve saludo, Tails reconoció que había oído sobre el viaje de Karan a la capital. Luego le hizo una única petición. Le pidió a Karan que no se comportara en la capital como lo hacía en la fortaleza del Mar Azur. Karan aceptó en apariencia, pero se dio cuenta de que las palabras de su tío eran una confesión abierta.
lo había estado observando todo este tiempo. Tails le advirtió que la capital estaba llena de enemigos esperando la más mínima excusa para atacar a la familia Reston. Si Karan les daba esa oportunidad, Tails prometió que él mismo se encargaría de él con dureza. Tan pronto como Tails se fue, la expresión de Karan se ensombreció. Se burló de la amenaza, reconociéndola por lo que era una muestra de dominio disfrazada de deber. Tails intentaba imponer su autoridad como el primogénito. Karan, sin embargo, se juró a sí mismo que le daría la vuelta en la tortilla y borraría esa mirada arrogante del rostro de su tío. De vuelta en la estación de tren se completaron los preparativos finales para la partida. Karan estaba discutiendo con Hans cuando Orja, el antiguo bandido, se acercó para expresar su gratitud. Le agradeció a Karan por darle una segunda oportunidad. Karan respondió con frialdad y luego bromeó secamente diciendo que solo llevaba a Orja a la capital para arrojarlo a su brutal prisión, advirtiéndole que no se pusiera demasiado cómodo. Orja, medio aterrado, le rogó a Karan que no lo abandonara. Karan se encogió de hombros y dijo que verían cómo se comportaba. Serus se adelantó para ofrecer un último consejo: no causen problemas y regresen a casa a salvo. Justo cuando el tren estaba a punto de partir, Pale corrió hacia el andén. Había venido a despedir a su hijo por última vez. Explicó que simplemente quería verlo de nuevo antes de que se fuera y que el abuelo materno de Karan esperaba con ansias su llegada. Pale abrazó a su hijo con fuerza pidiéndole que se cuidara y si era posible que evitara causar demasiados problemas. Karan se rió del familiar petición. Después de que el tren partió, Tails estaba en su oficina donde recibió noticias preocupantes. Al parecer la esposa de su segundo hijo, la esposa de Rafael, estaba tramando algo en la capital. Sin embargo, Tails decidió no actuar, al menos no por ahora. A bordo del tren, Karon le preguntó a Hans cuánto duraría el viaje. Hans respondió que serían unas 6 horas pasando por el territorio autónomo de Taba. Empezaron a discutir sobre la región, un lugar inusual donde los plebeyos elegían a su alcalde directamente. A diferencia de la mayoría de las provincias, Taba prosperaba a través del comercio y la industria, en lugar de la agricultura. El estatus allí se basaba en la riqueza, no en el linaje. Hans explicó que la influencia de la región dentro del imperio provenía de sus enormes reservas de capital. Sin embargo, permanecía bajo la atenta vigilancia de los señores vecinos. Caron comentó que muchos ciudadanos que huían de la tiranía de aristócratas corruptos encontraban refugio en zonas autónomas, como Taba. Hans señaló que el territorio se llevaba bien con la fortaleza Marasur y a menudo le encomendaba tareas importantes a sus caballeros. Mientras los muchachos fantaseaban casualmente con escaparse para visitar la ciudad en una próxima oportunidad, Caron se congeló de repente. Una extraña sensación recorrió su cuerpo. Su espada había comenzado a reaccionar a una presencia que no podía ver. Era una señal clara de que el peligro era inminente. Lo primero que pensó fue en sus tíos Tails o Rafael, que posiblemente habían puesto a alguien entre los escoltas, pero desechó la idea rápidamente. No eran tan insensatos como para intentar un ataque tan abiertamente. Leo notó que algo andaba mal y llamó a su primo por su nombre, pero Caron ya estaba concentrado. Si la amenaza no era interna, entonces tenía que venir del exterior. Con urgencia, Caron se giró hacia Hans y le ordenó contactar a las autoridades de Taba de inmediato. Hans, desconcertado, pidió una explicación. Caron lo interrumpió, gritando que no había tiempo. Le ordenó a Hans que informara a todos los vagones que se prepararan para un ataque inminente. Aunque estaba pasmado, Hans no vaciló. Transmitió la alerta a las unidades de escolta, que de inmediato acusaron de recibido y comenzaron los preparativos. Mientras la advertencia se propagaba por el tren, Caron consideró la naturaleza de la amenaza externa. ¿Cómo diablos podría alguien atacar un tren en movimiento? No muy lejos, un grupo de atacantes enmascarados ya estaba en acción. Su líder dio la señal. Los hombres se movieron con rapidez colocando barriles repletos de explosivos a lo largo de la vía férrea y uniéndolos con una mecha larga. Cuando terminaron, uno de ellos prendió la mecha y el líder dio la funesta orden de prepararse para el estallido. Instantes después, el tren colisionó con los barriles, lo que resultó en una explosión ensordecedora. El estallido destrozó las vías, descarrilando el tren violentamente y reduciendo secciones enteras a un montón de chatarra. Mientras tanto, en el territorio autónomo de Taba, el alcalde presidía una reunión caótica y acalorada. Los asistentes se gritaban unos a otros, lanzándose acusaciones mutuas. Algunos afirmaban que sus oponentes estaban involucrados en lavado de dinero y que el Servicio de Administración Tributaria los estaba investigando, mientras otros respondían con la misma vehemencia acusando a sus rivales de los mismos delitos. La situación se intensificó rápidamente cuando uno de los participantes exigió que el alcalde castigara a sus oponentes, llamándolos criminales. El alcalde, exasperado, se arrepintió de haber asistido. Pensó para sus adentros que debió haberse jubilado tras su periodo como ministro de Finanzas. La ciudad, que una vez gobernó con orgullo, se había convertido en un campo de batalla de conflictos incesantes entre los gremios de nobles y plebeyos. De pronto, un asistente entró con un mensaje urgente. El alcalde hizo callar la sala, despidió a los revoltosos participantes
y permitió que el asistente se acercara. Uno de los presentes, que aún quedaba, preguntó si la noticia tenía que ver con la investigación de impuestos, pero el alcalde, mientras encendía un cigarro, con una calma practicada respondió que la investigación ya no importaba. Cuando le preguntaron si se había cancelado, aclaró que no. Simplemente ya no le importaba. Entonces dio la noticia que lo detuvo todo. Hacía apenas 5 minutos el tren que viajaba desde el territorio de la familia Reston hacia la capital había explotado. A bordo iban los 2 nietos del gran duque. El hombre que quedaba se quedó pasmado, pero el alcalde, sereno, explicó que las consecuencias eran claras. Estaban todos sentenciados a muerte. De vuelta en el lugar del choque, Caron se levantó lentamente de entre los restos. Hans corrió hacia él preguntándole si estaba herido. Caron le aseguró que no era nada serio, solo raspones. Hans solicitó de inmediato un informe de estado. La actualización reveló una herida grave a alguien llamado Dell y 2 heridos leves. Otro informe llegó del escuadrón de Orja confirmando 2 muertes. Entre sus filas, Curran notó para sí mismo cuán grave debía ser la situación considerando que alguien como Orja estaba dando un paso al frente para entregar informes de campo. Él le preguntó a Hans sobre su ubicación actual. Hans respondió que estaban aproximadamente a 10 kilómetros del territorio autónomo de Tava. Añadió que ya se había hecho contacto con el territorio antes de que los 2 chicos recuperaran la conciencia y que la ayuda debería llegar pronto. A pesar de esto, Hans instó a Karen y a Leo a escapar, mientras pudieran, prometiendo que su escuadrón detendría a los atacantes. Pero la espada guillotina de Karen reaccionó de nuevo. Su sutil pulso lo alertó del peligro. Cercano, se dio cuenta de que no estaban solos. Una emboscada era inminente. Karen rechazó el plan de Hans de huir, disculpándose pero insistiendo en que no era posible. Desde su perspectiva, la destrucción del ferrocarril del emperador era un acto directo de rebelión. Si sus enemigos eran lo suficientemente audaces para hacer tal movimiento, no había ningún lugar a donde pudieran huir a salvo. Se volteó hacia Leo y le preguntó si todavía podía pelear. Leo confirmó que podía. Karen aceptó esto y concluyó que ellos no tenían otra opción. No muy lejos, uno de los atacantes enmascarados se tambaleó bajo un golpe repentino. Karen apareció detrás de él, tranquilo y confiado. Habiendo tomado su decisión, se declaró a sí mismo que a ninguno de los atacantes se le podía permitir sobrevivir. El líder enemigo, observando desde la distancia, tomó nota del número inesperado de defensores. Hans, comprendiendo la gravedad de la situación, ordenó al segundo escuadrón desembarcar y formar una línea defensiva para proteger a los jóvenes amos. Le informó a Karen que cada atacante enemigo tenía una fuerza de al menos 3 estrellas. Karen, mientras tanto, se centró en el líder. Su aura era mucho más fuerte. Estimó que eran 6 estrellas. El comandante enmascarado llamó a Karen por su nombre, ordenándole que se rindiera y soltara su arma. Su voz estaba distorsionada mágicamente. Ofreció perdonar la vida a los caballeros y sirvientes si Karen obedecía. Karen reconoció la intención de inmediato. Los atacantes querían capturarlo vivo. Le preguntó a Hans si se daba cuenta de lo que eso significaba. Hans lo entendía y le rogó que no actuara precipitadamente, pero Karen, encendido, le gritó de vuelta preguntando por qué lo detenían. Para él, si el enemigo no podía matarlo, entonces eso solo significaba que él era el único capaz de matarlos a ellos. Leo dejó escapar un suspiro ante la imprudencia habitual de su primo. Hans dio la orden a todos los escuadrones de entrar en combate y proteger a los jóvenes amos a toda costa. La batalla estalló por completo. Los caballeros de Restin formaron rápidamente un perímetro defensivo alrededor de Karen y Leo, chocando violentamente con los asaltantes enmascarados. Karen se movió a través de las filas enemigas con facilidad, derribándolos uno por uno. Notó su vacilación para acercarse a él y se burló de ello, decidiendo ir él mismo hacia ellos. Al ver esto, el líder enemigo ordenó a sus hombres que retrocedieran, anunciando que él se encargaría de Karen personalmente. Karen aceptó el desafío comentando para sí mismo que el jefe finalmente había dado un paso al frente, pero antes de que pudiera actuar, Hans se interpuso frente a él bloqueando su camino. Hans insistió en que este oponente era demasiado peligroso. El líder enemigo, divertido por la interrupción, se burló de Hans por ser un caballero de rango C corriendo hacia su muerte. Hans replicó desafiante que ya verían quién moriría y luego cargó hacia adelante con un estruendoso grito de guerra. El choque entre Hans y el líder enmascarado estalló con ferocidad. El comandante enemigo lanzó una poderosa ofensiva, pero Hans logró bloquear el golpe inicial con dificultad. El líder enmascarado estaba visiblemente sorprendido de que su ataque hubiera sido desviado. Mientras la pelea continuaba, Hans comenzó a reconocer la técnica de su oponente. La sospecha se deslizó en sus pensamientos. Basado en el estilo de combate del hombre, se preguntó si el atacante era Par Sultanate, el renombrado caballero de 6 estrellas del sultanato de Babar. La revelación lo inquietó. ¿Por qué un caballero de Par estaría luchando en suelo imperial, especialmente cuando un pacto de no agresión todavía estaba en vigor entre las dos naciones? Aún más desconcertante era el ataque específico a la familia Restin, ya que no existía una hostilidad significativa entre el ducado y el sultanato.
A pesar de su confusión, Hans resolvió descubrir la verdad. La marea de la batalla parecía estar cambiando a su favor. Los dos jóvenes, los maestros, mantenían su posición y la moral era alta. Pero en un fugaz momento de descuido, él aprovechó la oportunidad y le asestó un golpe a Hans con un golpe poderoso. Burlándose de él por bajar la guardia, Hans señaló que la formación de caballeros ya se había derrumbado. Hans entonces respondió furiosamente, reuniendo su fuerza para un contraataque, pero Haki logra saltar hacia atrás. Hans le ofreció una última oportunidad para rendirse, afirmando que seguir resistiendo era inútil. Mirando alrededor del campo de batalla, Haki vio que sus caballeros habían sido derrotados y su formación rota. Hans, aprovechando el momento, le ofreció a él y a sus hombres restantes la oportunidad de rendirse, prometiendo perdonarles la vida. Cuestionó la sensatez de morir tan lejos de casa, pero Haki rechazó la oferta de plano, declarando que tenía la intención de cumplir su misión sin importar el costo. De repente desató su maná en una oleada violenta, haciendo que la energía dentro de su cuerpo se disparara sin control. Hans reconoció de inmediato la imprudencia de ese movimiento. Haki no le temía a la muerte, y este acto final pondría en peligro a los jóvenes amos. Sin otra opción, Hans se preparó para liberar todo su poder para detenerlo. En ese momento crítico, la voz de Caron resonó en todo el campo de batalla. Expresó su decepción con Hans apareciendo de repente, y recordándole que su trabajo había sido evitar que Caron causara problemas, no caer ante el enemigo. Con un sarcasmo mordaz, Caron cuestionó si Hans de verdad ya estaba a punto de rendirse. Aquel se giró hacia el origen de la voz. Caron, de pie con orgullo, confirmó su identidad sin dudarlo. De un solo golpe rápido y calculado le cortó los brazos a Haki. Haki, ahora herido de muerte, retrocedió tambaleándose. Mientras agonizaba, se refirió a Caron como un monstruo. Caron, sin inmutarse, le agradeció por el cumplido. Pero incluso en la victoria, Caron notó que algo andaba mal. Su espada guillotina comenzó a vibrar de nuevo. Entendió lo que esto significaba. La amenaza no había terminado. Miró a Haki, que apenas respiraba, y lo acusó de ocultar un último truco. Haki respondió con una disculpa enigmática, sin expresar arrepentimiento, y susurró algo siniestro mientras su cuerpo comenzaba a emitir una energía peligrosa e inestable. Se dio cuenta demasiado tarde. Haki había activado un hechizo de autodestrucción. Hans, sintiendo la explosión inminente, gritó a los caballeros que protegieran a Lord Leo, quien estaba paralizado en el centro del campo de batalla. Sin dudarlo, Hans se arrojó frente a Caron, intentando protegerlo de la explosión. Caron, atónito, exigió saber qué estaba pasando, y Hans explicó sombríamente que Haki estaba usando una técnica suicida. Mientras el hechizo se activaba, Hans se disculpó culpándose a sí mismo por la situación. En sus últimas palabras, antes de la explosión, le suplicó a Caron que sobreviviera. La explosión resultante fue masiva, devastando el campo de batalla y consumiendo todo en su radio. En medio de las humeantes secuelas, Caron escuchó una extraña voz hablándole directamente, una voz que no era humana. Lo llamó una criatura tonta por despertarla y comentó que no había probado la sangre de caballeros en bastante tiempo. La voz anunció que ahora cumpliría con su parte y le aconsejó a Caron que cerrara los ojos con fuerza, no fuera a hacer que sus globos oculares explotaran por la fuerza. Cuando el humo se disipó, Caron encontró a Hans tirado inconsciente en el suelo. Corrió a su lado e intentó despertarlo. Hans abrió lentamente los ojos irritado y comenzó a regañar a Caron por su indiferencia después de que él había arriesgado su vida. Caron, sin inmutarse, respondió fríamente que nunca había pedido que lo salvaran. Entonces otra voz habló esta vez, desde la espada de Caron. Se burló de ambos, afirmando que Caron no habría sobrevivido sin su intervención e insistiendo en que un poco de gratitud era necesaria. Caron estaba atónito al darse cuenta de que su espada acababa de hablarle. Miró a su alrededor la destrucción dejada por la explosión, desconcertado por lo que acababa de ocurrir. Caron le preguntó a la espada si era una espada con ego, un arma forjada con las almas de herreros locos. La espada, claramente. Insultada, se enfureció por la comparación y amenazó con cortarle el cuello a Caron si se atrevía a repetirlo. Caron, sin inmutarse, se preguntó en voz alta por qué la espada lo había salvado si ahora quería matarlo por algo tan trivial. Con una irritación refunfuñante, la espada explicó que había gastado todo el maná que había almacenado para protegerlo de la explosión. De no haberlo hecho, afirmó que la cabeza de Caron ya habría rodado. Ahora exhausta, se quejó amargamente y preguntó si había otra forma de absorber maná además de luchar. Luego reflexionó que tal vez podría obtener poder de la sangre de Caron en su lugar. Esa sugerencia llevó a Karen a una nueva conclusión de que la espada debía ser un arma demoníaca si ansiaba la sangre de su portador. Justo en ese momento un grupo de caballeros llegó. Su comandante se presentó como Hiri, líder de las fuerzas de autodefensa de Taba. Hans también dio un paso al frente para presentarse. Mientras hablaban, Karan envainó su espada. El arma se quejó de que no podía hablar mientras estaba dentro de la vaina. Karen respondió secamente diciendo, «Eso fue maravilloso», antes de ordenarle que durmiera en silencio. El comandante Hiri, reconociendo a Karen como el nieto del gran duque Halo,
asumió toda la responsabilidad en nombre de la región por el incidente. Explicó que había sido enviado por el alcalde para escoltar a los miembros de la familia ducal a un lugar seguro. Karen aceptó el acuerdo y pidió que se atendiera a los heridos de inmediato. Mientras viajaban en el carruaje, Caron mencionó la posibilidad de regresar a la fortaleza del Mar Azur. Sin embargo, Hans señala que el peligro podría no haber terminado aún y que la investigación en curso tomaría tiempo. Karen, no obstante, le aseguró que ya había contactado a Siras y que no había necesidad de preocuparse innecesariamente. Luego cambió de tema preguntándole a Hans si conocía la identidad del hombre que se había inmolado. Hans confirmó que era Shian Hakeim, un caballero de 6 estrellas del sultanato de Pahar. Caron inmediatamente comenzó a considerar las implicaciones políticas. Se preguntó si el pacto de no agresión firmado personalmente por su abuelo y el sultanato estaba ahora al borde del colapso. Hans señaló que si bien las relaciones entre el imperio y el sultanato se habían estado deteriorando, no se habían deteriorado hasta un punto que justificara tal acto de agresión. Karan, sin embargo, concluyó que las acciones de Hakeim por sí solas podrían interpretarse como un casus belli suficiente. Mientras viajaban, Karen notó a Leo mirando fijamente sus propias manos manchadas de sangre. El joven parecía conmocionado. Admitió que no había escuchado lo que Karen había dicho antes y se preguntó en voz alta por qué le temblaban las manos. Karen sabe que tal reacción era normal. Había sido la primera vez que Leo quitaba una vida. Volverse insensible a la muerte era difícil, pero era algo que Leo tendría que superar. Esa era la realidad de su mundo. Poco después, un guardia que cabalgaba junto al carruaje anunció que pronto llegarían al territorio autónomo de Taba. Cuando el carruaje entró en la ciudad, Caron miró por la ventana y comentó para sus adentros sobre la opulencia de su arquitectura. En las puertas, el alcalde los recibió cálidamente dándole la bienvenida al grupo a Taba. Él expresó su alivio por su llegada a salvo y prometió que el territorio haría todo lo que estuviera a su alcance para identificar al autor intelectual detrás del ataque. También prometió cooperación total con la investigación de la familia Reston. Karen interrumpió las formalidades del alcalde para asegurarle que ya estaban al tanto de que Taba no tuvo participación en el ataque. El alcalde se relajó visiblemente ante esas palabras. Hans notó que el alcalde había cambiado considerablemente desde sus días como ministro de Finanzas. El alcalde rió amargamente, confesando que lamentaba haber aceptado el maldito puesto de alcalde. Luego se disculpó por hablar de manera demasiado informal en presencia del nieto de un duque. Karen, sin embargo, le pidió que hablara con libertad, explicando que la formalidad excesiva de sus mayores lo incomodaba. El alcalde dudó sin saber al principio cómo responder a tal petición de un joven noble, pero finalmente aceptó, aunque con cautela. Se corrigió rápidamente después de dirigirse accidentalmente a Caron por su nombre. Para cambiar el ambiente, el alcalde sugirió que trasladaran la conversación a un lugar más privado. Dentro de una cámara tranquila, Karen comenzó su interrogatorio. Señaló que los atacantes habían usado explosivos convencionales, no ataques, basados en maná para destruir la vía férrea. Señaló que tales explosivos solo podían adquirirse a través de la administración de suministros militares estrictamente controlada del imperio, lo que hacía que el contrabando desde adentro fuera casi imposible. Basado en esto, propuso la teoría de que los explosivos habían sido contrabandeados al imperio desde el exterior, muy probablemente desde el sultanato de Padar. Le recordó al alcalde que solo el imperio y el sultanato tenían la capacidad técnica para fabricar explosivos de ese calibre. Luego añadió una observación sutil pero directa. Si algún comerciante de Taba estuviera involucrado en el contrabando de esos materiales, la situación podría volverse profundamente vergonzosa para la ciudad. El alcalde quedó desconcertado por la precisión de el análisis de Karen. Se dio cuenta de que negar la teoría solo lo haría parecer cómplice. Sin otra alternativa viable, admitió que la probabilidad de contrabando era en efecto alta. Internamente maldijo a los contrabandistas imprudentes que lo habían puesto en una posición tan precaria. En ese momento, Karen emitió un claro recordatorio. Los caballeros de la ola marina y los miembros de la fortaleza del Mar Azur habían resultado heridos en el incidente. El alcalde inmediatamente comprendió que lo estaban acorralando. La familia Reston era conocida por devolver los favores 10 veces y la venganza 100 veces. Si no cooperaba, estaría acabado. En un intento por desviar la conversación, el alcalde preguntó por el padre de Karen y afirmó tener una relación cercana con Serge Gale, el abuelo materno de Karen. Karen respondió con una sonrisa sarcástica, comentando que el repentino uso de nombres confirmaba las habilidades del alcalde como un político experimentado. Justo en ese momento, un ayudante irrumpió en la habitación con noticias urgentes de la capital. El alcalde supuso que el mensaje se refería a la partida de la Guardia Imperial, pero el ayudante lo corrigió. La noticia era más grave. No solo había partido la Guardia Imperial, sino que el comisionado del Servicio de Impuestos Internos, en persona, estaba en camino a Taba liderando la primera división especial. El ayudante reveló el nombre del comisionado Gale Peritin
infamemente conocido como el Rey Demonio. Ante la mención de ese nombre, el alcalde se mostró visiblemente afectado. Le preguntó a Karen si de verdad era Sir Gale quien venía. Karen lo confirmó sin dudar. Su abuelo explicó abandonaría todo si eso significaba proteger a su nieto del peligro. Esa noche las fuerzas de la Primera División Especial del Servicio de Impuestos Internos llegaron al territorio de Taba, creando una atmósfera tensa sobre las bulliciosas calles de la ciudad. El comisionado Gate Peritin lideraba la división con una expresión severa que ofrecía poco consuelo. En otro lugar, dos hombres enmascarados observaban la escena en silencio. Su asistente comentó sobre su rápida llegada, a lo que el hombre simplemente respondió que se trataba de su nieto. En la ciudad, los comerciantes de Taba estaban presos, de una mezcla de ira y confusión. El repentino anuncio de una investigación fiscal sin previo aviso los dejó conmocionados. Las quejas resonaban por la sala, especialmente ante la noticia de que la temida Primera División Especial llevaría a cabo la investigación. Dentro de la sala de reuniones, el alcalde luchaba por calmar las voces que se alzaban cuando Karen y su grupo entraron. Uno de los comerciantes más antiguos se puso del lado del alcalde, instando a los demás a reconocer la gravedad de la situación. Karen se dirigió directamente a la reunión explicando la gravedad del incidente. No solo se había destruido el ferrocarril del emperador, sino que el gran nieto del duque y miembros de la fortaleza del Mar Azur también habían sido atacados. Señaló que los explosivos utilizados en el asalto probablemente fueron contrabandeados a través de los gremios comerciales que operan en el territorio de Taba, y luego preguntó si ahora entendían la seriedad de su situación. Los comerciantes, atónitos, rápidamente se retractaron de sus protestas anteriores. Uno de ellos afirmó que solo habían pedido más tiempo para prepararse. Cuando Karen le preguntó su nombre, el hombre se presentó como el vizconde Hummer del grupo comercial Homer. Karen respondió con frialdad afirmando que se aseguraría personalmente de que el nombre del vizconde llegara a su abuelo en el Servicio Nacional de Impuestos. El aterrorizado comerciante le rogó de inmediato que lo reconsiderara, admitiendo que había hablado con demasiada prisa. En ese momento se anunció la llegada de la Primera División Especial y su comisionado. Gale entró en la sala y declaró el inicio inmediato de una investigación fiscal a gran escala de todos los grupos comerciales. Citó informes de una riqueza masiva acumulada mediante el contrabando y la evasión de impuestos y confirmó que la orden provenía directamente del emperador y que se requería cooperación total. Karen, observando la imponente presencia de la división, está realmente emocionado. Leo le preguntó a Hans si los rumores eran ciertos. Hans explicó que la Primera División Especial se especializaba en casos que involucraban a comerciantes poderosos y nobles y poseía la autoridad para movilizar a la Guardia Imperial si era necesario. Leo comprendió que no debían ser tomados a la ligera. Después de entregar sus órdenes, Gale se acercó a Karen y lo saludó con calidez, comentando que habían pasado 3 años desde su último encuentro. Más tarde, en privado, Gale interrogó a Karen sobre su estado. Karen le aseguró que estaba bien. Cuando le preguntaron si sospechaba de alguien, Karen negó tener sospechosos específicos. Gale planteó la posibilidad de una participación interna, pero Karen lo descartó, razonando que si uno de sus tíos hubiera estado detrás del ataque, no quedaría ningún rastro. Habrían dejado. En este caso, sin embargo, los rastros parecían intencionales, casi como si alguien hubiera querido que se culpara al sultanato de Par. Gale le preguntó a Karen si tenía la intención de perseguir a los culpables él mismo. Le aconsejó que no lo hiciera, recordándole que el mundo estaba lleno de individuos poderosos y peligrosos. Le ordenó a Karen que se quedara quieto y dejara que los adultos se encargaran del asunto, informándole que partirían a la capital a la mañana siguiente, por orden imperial. Karen asintió y prometió mantener la calma, pero mientras Gale se alejaba se dio cuenta de que Karen nunca tuvo la intención de cumplir esa promesa. Esa misma noche, en la residencia de un hombre llamado Oyun, los sirvientes se apresuraban a cargar un carruaje. Su esposa, sentada adentro, preguntó si él vendría con ellos. Él la tranquilizó, prometiendo que los seguiría en breve, y luego dio la orden de que el carruaje partiera. Mientras el carruaje desaparecía en la noche con su familia gritando su nombre, Oyun se quedó solo maldiciendo la situación que lo obligó a enviarlos a ellos primero. En otro lugar, el hombre estaba en una azotea observando la ciudad. Uno de sus hombres se acercó e informó que los objetivos habían comenzado a moverse. Halo dio la orden de que la operación comenzara rápidamente y sin errores. Mientras tanto, Karen estaba en su habitación afilando su espada en el silencio de la noche. Sir Serus llegó y le preguntó si planeaba volver a causar problemas. Karen respondió que había oído que el comisionado Gale le había ordenado no salir y luego preguntó si Serus había venido a detenerlo. Pero Serus no había venido a discutir, había venido a entregar un mensaje. Con un tono formal, Serus transmitió la orden del gran duque Halo. Karen Reston, el nieto más joven de la familia Reston, debía
localizar a los responsables y cobrar el precio de sangre por los muertos. Debía mostrarles lo que significaba desafiar la ley de la fortaleza del Mar Azur. Karen, al escuchar las palabras, sonrió sombríamente y juró obediencia. Cerus exhaló lentamente y comentó que ciertamente sería una noche larga. Más tarde Karen y Leo se movían por los distritos del este de Taba disfrazados. Leo, frustrado, se quejaba de tener que hacer el papel de un sirviente y cuestionaba por qué necesitaban visitar un lugar conocido por sus negocios ilegales. Karen explicó que si dos jóvenes nobles deambulaban por esa zona sin escolta levantarían sospechas. Aunque Leo lo entendía, siguió quejándose de ser él el obligado a hacer el papel de sirviente. Karen lo silenció afirmando que estaban cerca del lugar que Cerus había mencionado. Leo miró a su alrededor con nerviosismo, comentando que la zona parecía demasiado turbia para que la visitaran unos jóvenes amos. Karen se burló de él y le ofreció dejarlo regresar si tenía miedo. De repente un hombre apareció y cuestionó su presencia. Karen, cauteloso, empuña su espada. El hombre se adelantó explicando que habían sido enviados por Cerus. El hombre les dio la bienvenida con deferencia, revelando su rostro y presentándose como Julio. Se ofreció a llevarlos a una casa de seguridad que había sido preparada para su llegada. Dentro de la casa de seguridad, Julio les aseguró que el espacio estaba protegido por encantamientos antiespionaje, lo que les permitía hablar libremente. Karen, al notar que Julio era nativo de Taba, le preguntó cómo se había convertido en un informante para la familia Reston. Julio explicó que estaba pagando una antigua deuda con Sir Cerus, quien le había mostrado amabilidad durante su infancia. Sin perder tiempo, Karen reveló que tenían información que sugería que alguien estaba conspirando para atacar a la familia Reston, contrabandeando explosivos y explotando información interna sobre su viaje a la capital. Le preguntó a Julio si sabía quién era el responsable. Julio confirmó que sí. Según la información que había reunido, solo dos grupos comerciales en el mercado negro traficaban con explosivos: el grupo Kerr y el grupo Kaleo. Sin embargo, el grupo Kerr estaba, según los informes, en proceso de retirarse de los negocios del mercado negro. Cuando le preguntaron por el grupo Kaleo, Julio explicó que estaba compuesto por antiguos esclavos conocidos por aceptar cualquier trabajo sin importar lo peligroso que fuera, siempre que fuera rentable. Luego compartió una actualización crucial. Miembros del grupo Kaleo habían abandonado la ciudad ese mismo día, lo que a Karen le pareció especialmente sospechoso. Karen sopesó las posibilidades: el grupo Kerr actualmente retirándose de la actividad ilícita y el grupo Kaleo compuesto por individuos imprudentes sin nada que perder. Leo señaló que no tenían tiempo para investigar a ambos y preguntó a dónde deberían ir ahora. Karen sonrió y comentó que la respuesta era obvia: la gente que no tiene nada que perder siempre es la más peligrosa. Con eso decidieron perseguir al grupo Kigo y Julio se comprometió a guiarlos hasta la entrada del mercado negro del grupo. En otro lugar, el alcalde Glenn hablaba con el comisionado Gale. Glenn cuestionó si Gale estaba realmente cómodo permitiendo que Caron operara de forma independiente. Gale explicó que el gran duque Halo le había escrito personalmente suplicando que se le diera rienda suelta a Caron. Añadió que los lobos tienen su propia forma de lidiar con otros lobos. Glenn luego reveló que Caron incluso le había pedido un favor personal: que ideara cualquier excusa que pudiera retrasarlo o disuadirlo de interferir. Aunque Gale estaba impresionado por la audacia del chico, seguía preocupado, señalando que Caron todavía tenía solo 13 años. Glenn desestimó la preocupación afirmando que Caron ya había demostrado su valía y que la edad no significaba nada frente a un genio. Gale insistió en que Taba era un lugar peligroso. Los grupos comerciales de allí estaban sobornando a los políticos de la capital en un esfuerzo por expandir su influencia. Señaló que aunque el duque Halo había elegido permanecer en la frontera, las grandes casas nobles de la capital estaban vigilando de cerca a la familia Rest. Taba, dijo, estaba llena de oportunistas, desesperados por ganar favor político. Gale dice que fue precisamente por eso que el emperador intervino, para asegurarse de que el imperio no fuera entregado a facciones egoístas. Glenn entonces dio una noticia inesperada: Sir Mason estaba en Taba. Gale quedó atónito y preguntó si se refería a Mason el escudo inquebrantable. Mason, el de las 8 estrellas. De vuelta en el distrito este, Caron y sus compañeros llegaron a la entrada del mercado negro de Caligo. Julio confirmó que era el único punto de acceso y explicó que en una emergencia podía ser sellado desde adentro. Caron comentó secamente sobre la brutalidad de tal táctica. Mientras se acercaban a la entrada, su paso fue repentinamente bloqueado por un grupo de guardias que habían capturado y atado a Julio. Uno de ellos explicó que por orden de su jefe no se recibirían clientes ese día y les pidió amablemente que se fueran. Cuando Julio cuestionó la razón, el guardia alegó ignorancia y reiteró la petición. Mientras Caron y Leo seguían insistiendo, el guardia desenvainó su espada en señal de advertencia. Caron, sin inmutarse, lo invitó con calma a cumplir su amenaza y ver qué pasaría. El guardia dudó, claramente inseguro. Julio, alarmado, le suplicó a Caron que mantuviera la calma.
En ese momento, Carón se volvió hacia Leo todavía disfrazado de sirviente y le ordenó que iniciara el plan B. Leo se quedó helado de incredulidad dándose cuenta con pánico de que nunca había existido un plan B para empezar.